Suscríbete a la Panterita. Construye TIC SA. Construye TIC SA. Apostala. Energy. Energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Meyer Lab. El mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra. Fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei. Especialistas en tecnología. CBD Forte. Lasca. Un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Natura, el sabor de lo mejor. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... Muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buenos días, saludos a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Estamos en el local de Energy, seminario, 25 de mayo y acá Carayá. Ya estamos con todo el equipo, con la hermosa gente de Energy. Estamos con Francisco, con los muchachos, Francisco Flores en la puesta al aire. Así que hoy, y prepárense porque hay muy buenas noticias para los oyentes. Prepárense y los que se van acercando ya a el local de Energy, 25 de mayo, casi acá Carayá, seminario, al lado del seminario metropolitano. Tenemos sorpresa, ¿eh? Y una muy buena sorpresa en un tiempo en el que ustedes saben que lo del combustible vale oro, ¿no? Y con Energy, producto de primer nivel. Así que prepárense, muchachos, chicas, señora, señor, prepárense porque hoy tenemos muy gratas noticias con el grupo Energy. Reitero que acá nos están atendiendo de muy buena manera. Quiero arrancar con una información importante, Federico Ariel. Un anticipo. ¿Por dónde apuntamos? ¿O para dónde? Atención, muchachos, en redes sociales, preparen foto. Atención, Impacto Deportivo, @Bruno Pon, @BC Cardinal. Está de viaje. Jugador muy conocido. ¿Salió recién del país o ya hace un ratito? Él ya salió hace... Es que si te cuento la siguiente pista, pues ya vas a saber. Pero hace poco tiempo salió. Salió de vacaciones, está con la familia. Ahora hacemos un anticipo. Atención, en las 7:30. Tiene que ver con un conocidísimo jugador. Eso tiramos ahora. Federico, ¿de quién estamos hablando? Mirá que no son muchos los que alcancen el rótulo de conocidísimo, ¿verdad? Estrella, figura. ¿Paraguayo? Sí. Demasiadas pistas ya te estoy dando, Federico. No, estrella, figura. ¿Veterano? Estás comenzando a oler. Sí. Veterano. Sí, Veterano. Y... A ver, Ariel, ¿la portada o no? Sí, y su viaje tuvo que ver con un ente rector, ¿no?
Está bien la pregunta, pero me parece que puedo decir más simple el término. Un ente rector. ¿Cómo esto? Este Ariel complica siempre la No, vida. no, está bien lo que digo. No, pero yo no entiendo, Federico. Y hubo pues una confederación que organizó, ¿te referías a eso, no? Un Efectivamente. partido de estrellas. Efectivamente. Ayer la Conmebol Sí. dice que fue un éxito. ¿Ustedes vieron las configuraciones? Sí, había muchas estrellas Ronaldinho, de hace poco. Kun Agüero, no, impresionante fue. El partido de las leyendas de la Conmebol. Sí, sí, sí. Bueno. Vos ya estás oliendo también. A ver, Ariel, ¿de quién estamos hablando? Anticipo, atención señores. Exclusiva, tirame Obi. Va vos, yo, Ariel. Ah, no, vos me hiciste otra seña, ¿verdad? Ah, sí. No, Tirame. pensé que antes me hiciste Exclusiva, papá. otro jugador. Mira, Boche, yo recibí una información hoy sobre él, que no sé si la que anticipa era Bruno. Yo quedé para compartir. Primero en privado, pero ya vino expandiendo. Creo que vamos por buen camino respecto al protagonista. Sí, Ahora, sí. el qué es el tema. El quién ya Yo sabemos. tengo una información sobre el qué. El qué. El qué es para bien, el qué. Roque Santa Cruz llegó a un acuerdo de palabra con Libertad para seguir en el equipo Gumarelo por 6 meses más. 6 meses más. En estos momentos el jugador se encuentra en Miami de vacaciones con la familia. Reitero la información de muy buena fuente. Roque Luis Santa Cruz llegó a un acuerdo de palabra con Libertad. 6 meses de contrato. El jugador está de viaje, está de vacaciones en Miami con la familia. Y agrego más. 6 meses, ¿por qué? Porque al llegar a los 6 meses, Roque Santa Cruz va a hacer una evaluación de cómo se encuentra físicamente para ver si renueva o no con Libertad. Por ahora, el acuerdo de palabra es de 6 meses de contrato de continuidad de Roque Luis Santa Cruz con Libertad. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Previsible, esperaban. En cuanto al tiempo de contrato, sí. Porque lo de Roque ya es semestre a semestre. Cuando haya terminado este nuevo vínculo que va a ser en junio del 2024, Roque estará a 2 meses de cumplir 43. Don Aproniano, ¿cómo te va? Hola Bruno, un saludo especial a todos los que integran el equipo de tu equipo deportivo ahí. Muchísimas gracias, don Aproniano, por atendernos. Bueno, accedimos a la información de buenísima fuente, don Aproniano, que Roque llegó a un acuerdo verbal ya con Libertad, va a continuar por 6 meses más. Él está en Miami en estos momentos, don Aproniano. Sí, es así. En realidad yo personalmente todavía no hablé con él sobre esto, pero todo indica que va a ser así. Correcto. Ahora, los 6 meses de contrato y no un año, me dijeron que Roque pidió los 6 meses porque después de los 6 meses va a hacer una evaluación de cómo está físicamente para ver si continúa el siguiente semestre de don Aproniano. ¿Vos manejás también la misma información? Sí, eso es así. Ese es el pensamiento y la acción que él quiere hacer.
Bueno, eso significa entonces que él está contento en el club y hasta seguramente se va a retirar allí con la camiseta de Libertad, don Aproniano, ¿no? Y mira, si no cambian las cosas, todo apunta para eso. Y yo creo que no estaría mal, ¿verdad? Porque son tiempos prácticamente de éxito para él y en un club que le ha brindado todo realmente en cuanto a lo deportivo. Así que no estaría mal de que él culmine su carrera en el club. ¿Le animó mucho el hecho que Libertad haya ganado todo, que sea el supercampeón de la temporada 2023? Sí, es así. Es así. Pero no debemos olvidar también desde que llegó a Paraguay, en todas las competiciones, todos los años ha salido campeón en Olimpia y en Libertad. Y el hecho de que aparentemente Libertad va a reforzarse bien, porque ya se habla de Alejandro Silva, que el club pueda ir con todo en busca de la Copa, de ser competitivo a nivel internacional, también puede ser un factor que seduzca a Roque para intentar una última vez algo a nivel internacional con Libertad. Claro, yo creo que más bien también es una motivación muy especial más para continuar. Es así. Don Aproniano, un fuerte abrazo, el aprecio de siempre, muy amable. Igualmente para ustedes ahí, Bruno. Gracias, don Aproniano. Aproniano Santa Cruz, padre de Roque Luis Santa Cruz, confirmando esta noticia. Él manejaba también lo mismo, 6 meses de continuidad en Libertad para la temporada 2024 de Roque Luis Santa Cruz. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, vamos a ir a Edgar, pero hay un adelanto ahora con respecto a Libertad. Olimpia ya. Hacemos un cambio de frente a Olimpia ahora, último momento. Si lo tenemos a Johnny en línea, Club Olimpia oficial, la comisión directiva ha notificado el uso de la opción de compra y adquisición definitiva de los jugadores Juan Espínola y Facundo Zavala. A seguir con todo, Juan y Facundo, temporada 2024, Olimpia mi orgullo. Es lo que acaba de poner Olimpia en su sitio oficial, @el Club Olimpia. Reitero, Olimpia notifica uso de opción de compra y adquisición definitiva de los jugadores Juan Espínola y Facundo Zavala. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, atención a todos. Ahora, 12:40. ¿A qué hora lanzamos el primer premio? 11. Ahora mismo. Ahora, desde las 11:45 corre esto. Vamos con el primer vale. 2 primeros vales de 150.000 guaraníes de combustible. Las 2 primeras personas que lleguen acá a Energy Seminario 25 de mayo, casi a Cacarayá. Las 2 primeras personas que lleguen, un vale de 150.000 guaraníes cada uno. A partir de este momento, corre el cronómetro. Personas que lleguen, Ahorita la señora no ya personas que estén, saludando a la señora, ¿verdad? Pero ella escuchó acá. Eso nada. Tiene que ser por radio. No. Estaba esperando adentro de su auto ese. Estaba esperando adentro de su auto que se lance la promo. Ella escuchó ya cuando decimos atención, cuando empezamos el programa, que las personas estén atentas. ¿Que pase la señora entonces o cómo hacemos? Claro, ¿qué va Pero a hacer? ¿cómo puede ser Hay mérito tan deportivo. rápido? Hay mérito deportivo. Hermano, ya estaba ella cuando escuchó atención, en un momento se viene algo, ya aparcó acá. Entonces avivamos nosotros a la gente. Y bueno, y es la única forma, ¿verdad? Pero ella está muy viva. Y por 150, hermano, ¿verdad, Ariel? Y una semana por lo menos, dependiendo de tu recorrido. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a esperar a la señora. Edgar González, por favor.
No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Llegó diciembre rojo a Guairá Pisos. Por todo este mes, los productos de la marca Eliane Elizabeth, losas americanas Color y los adhesivos Claucol liquidamos a precios de regalo. No te pierdas y acércate a nuestros 6 locales. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook Guairá Pisos Sanitarios y en Instagram como Guairá Pisos_sanitarios. La mejor Navidad está en Bristol. Aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires splits, PlayStation, heladeras, lavarropas y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Federico, la señora ya está acá presente. Sí, su nombre primero, señora. Hilda Moreno. Hilda Moreno, vive por aquí cerca. Sí, cerca. A 2 cuadras. Estaba escuchando a las 11:30 cuando arranca el programa. Escuchó la promo, el premio y ya. Sí. Además, una oyente de todos los días. Entonces, siempre está ahí la compañía de la radio. Escuché, apagué la cocina y vine volando. Qué rápida la señora. Qué bien, qué bien, ¿De qué bien. club es, señora, usted? Olimpia. Ariel Mareco, ¿de qué club es, señora, cree usted? Ariel Mareco, ¿de qué club cree que es usted? Cerro. No, ¿No? Esta es nuestra oyente. Esta es nuestra oyente. ¿De qué club soy yo? ¿Cree usted? No, vos no tenés. Te vas a un lado, a otro lado. Cizagueante. Exactamente. Pero me parece que Olimpia. Me parece que Olimpia, dice la señora. Seguro para escuchar todo el Yo creo que la pensé de cumplir ahí para no asociar mucho el premio y todo. Con el señor pone, ¿eh? Pero está bien, señora, se vino. Es de la zona Olimpia, lo también, ¿no? Claro. No, pero eso viene de familia. Claro, sí. Pero igual está una zona Olimpia, Guaraní, por ahí. Sí, mi marido es Guaraní, pero yo de Olimpia, sí, en la zona. Señora, ¿él como usted le comparte con el marido o no? No, él pone. Señora, le contamos que gracias a la gentileza del grupo Energy, ya acá le van a cargar los 150.000 guaraníes. La siguiente persona que llegue ahora va a llevarse el otro cargado de combustible de 150, la otra carga de 150.000 guaraníes. Muchas felicidades, señora. ¿Hace falta algún dato más? ¿Nombre completo, señora? Hilda Moreno. Bueno, perfecto, señora. Gracias. Ahí va a pasar. Gracias por la confianza, señora, y por la audiencia. Gracias. Y de conocerles también. Un y placer, que señora. También acá todos los días clientes. Muy bien. Gracias, Gila. Gracias. Gracias, Igual. señora, muy amable. A ella le acompaña la gente de Energy. Ahora le van a cargar los 150.000 guaraníes. Bueno, hace uso de la opción anuncia Olimpia de Zavala y Espínola. De los 2 mejores del año. Pues que ayer estábamos hablando de los dramas. Del tema de la deuda, de lo que subió el interés de Adebayor, y hoy hay 2 cosas que dejan muy tranquilo al hincha de Olimpia, porque fueron los 2 mejores jugadores que tuvo en el segundo semestre el equipo de Arce, el arquero y Zavala. Si todo va de acuerdo al plan establecido, tendría que ser transferido ahora Espínola por Olimpia. El famoso pasamano. Así mismo. Trabajar con capital ajeno, en todo caso, recuperar y ganar dinero. Y el caso de Facundo Zavala se ha justificado plenamente en cuanto a rendimiento. Es un jugador que no pasa los 25 años, que es absolutamente revendible todavía en el futuro. Entonces la apuesta económica me parece que es totalmente acertada. Salió bien, ¿verdad? ¿Cómo? Salió bien esa Salió bien. Coste que Zavala en el caso de los 2, digo. Zavala había comenzado, Federico, con ciertas dudas. ¿Te acordás que sí, hasta la manera de correr generaba... Parecía que le quedaba muy larga la cancha, que se desgastaba, que no cubría posiciones defensivas. Pero parecía en un momento. Se convirtió como todo Río Platense en esos partidos de Copa Libertadores de América, en esos partidos decisivos contra Flamengo principalmente, donde demostró que tiene pasta.
tiene madera. Así es que la noticia es más que positiva para el hincha de Olimpia por el hecho de asegurar a una pieza que es fundamental también, seguramente. Va a seguir siendo fundamental para Chiqui Arce en función a ir modelando el nuevo Olimpia 2024. Bueno, quiero ir a Juanma porque hay una mala noticia con respecto a la lesión de Lucas Quintana, lastimosamente. Así que ojo con este tema de la lesión de Juanma, por favor, si lo tenemos a Juanma al aire, de Lucas Quintana. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados. Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima, en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, Itapúa, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertir en barrio Monte Alto, Itapúa, María Auxiliadora, cuotas desde solo 290.000 guaraníes. Anoten, 0985, WhatsApp 0985 199 880, 199 880, repito, 0985, para que puedan invertir en Raíces, barrio Monte Alto, María Auxiliadora, distrito Tomás Romero Pereira. Llegó el segundo ganador. Bueno, atención, señores. Está también ubicado el dial de ABC Cardinal y también ubicada la estación Energy, que vino rapidísimo. Yo no sé dónde estaban cuando escucharon. ¿De dónde están viniendo? ¿Cómo te llamas? Oscar Piqui Jara, un saludo Federico, Bruno, también a todo el equipo de producción, a todos los que están aquí presentes. Oscar, ¿dónde estaban cuando estaban escuchando? Estábamos en Mariscal López y Perú. Mariscal López y... A la pucha, mucho tráfico ahí por ahí ahora, ¿eh? Sí. Está el tema de la manifestación y todo eso. Y prácticamente, pero ya estábamos por girar el semáforo, no iba a dar nunca, pero estamos acá, le dije a mi amigo, teníamos que pasar sí o sí, era el momento de poder ganar algo, le decía, yo nunca gané nada en mi vida y por lo menos, gracias al periodismo, que es lo que a mí me apasiona, es lo que siempre me tiene presente también, siguiendo, escuchándole a usted y poder también hacer nuestro trabajo. ¿Estás trabajando en esto? Sí, hace un tiempo ya. ¿A dónde estás, Oscar? LB Sports, ahora en LB. Ah, bien, o sea, manejar todo el tema, manejar los códigos, los ítems de esto. Sí, ya hace tiempo importante siguiéndole a usted, los relatos, los comentarios, ya desde la época que empezamos a hacer los exa, todo eso, en este mundo que nos tiene a nosotros más vivos que nunca, ¿no? Que es lo que nos apasiona, que es el fútbol, ¿no? ¿De qué club? Yo soy cerrista. ¿Cerrista? ¿Cómo lo ves a Cerro? ¿Continúa como técnico Bernay? Y ojalá, para mí no tendría que ser Bernay el que continúe al frente de Cerro Porteño, una opinión muy personal que tengo es que tendría que tener Cerro ya un técnico de jerarquía que haya ganado algún título importante. Bernay, creo yo, lo veo más como un técnico formador y muy capaz para que Cerro siga quitando buenos valores como lo tiene ahora mismo para la sub-23. Bueno, segundo vale, entonces te van a cargar ya ahora mismo los 150.000 guaraníes. Gracias a Energy y a que sos oyente del Cardinal Deportivo, hermano querido. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora a celebrar cómo arrancamos diciembre. Bien, qué arranque de diciembre. Gracias, Oscar, muy amable. No, gracias a ustedes, un placer, un gusto saludarlo. Gracias. Oscar, el segundo oyente que ya llegó. Veo gente que ya está estacionando acá, hermano. Esto puede ser. Gracias, Oscar. Gracias, campeón. Gracias. Felicidades. Que arranque de diciembre. Ahí está con el ganador, entonces. Qué bien se expresaron ambas personas. ¿Verdad que sí, che? Muy bien, para resaltar. Sí, realmente. Edgar. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total.
Los chorizos y cortes parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Bueno, está Juanma, muchachos, por favor. Tema relacionado a la lesión de Lucas Quintana, que se pierde aparentemente el preolímpico. Ojo con ese tema. Quiero ir a Juanma porque hoy se lesionó. Comenzábamos el programa anunciando lo de Roque Santa Cruz, 6 meses de vinculación, acuerdo de palabra de Roque Santa Cruz con Libertad, 6 meses más. Y lo de Zavala y Espínola, Olimpia anuncia oficialmente que va a hacer uso de la opción de compra de estos dos jugadores. Comienza a moverse Olimpia. Después del golpe ayer de Adebayor, del incremento de $200,000, Olimpia sale hoy otra vez a la palestra con esta noticia, Federico Ariel. Y lo de Cerro, que más la pata, porque era un marcador central, una de las apuestas de manera sostenida de parte de Bernay, porque si bien es cierto, ya hubo otros entrenadores que le habían puesto a Quintana, pero era intermitente, a veces sí, a veces no. Pero en esta recta final del campeonato ha tenido mucha regularidad Quintana, demostrando que tiene muchas condiciones, mucho futuro, y ahora aparentemente se trata de una lesión complicada, porque si ya se habla de que se pierde el sudamericano que comienza en los primeros días de enero, evidentemente se trata de una lesión que tiene cierta complejidad. Claro, no sabes si es más baja para Cerro o para Jara Salier, ¿verdad? Con el material que tiene y que le cuesta bastante encontrar una buena defensa y todo eso en el sudamericano que se viene. Y aparte del plazo, ¿verdad? Para Cerro la Copa Libertadores va a empezar recién en marzo. El sudamericano estamos hablando ya de la primera quincena o la primera parte de enero, de un torneo que yo no sabía que existía, ¿eh? Jugó Cerro contra Chile, sí, perdió 3-1. Yo no sabía, admito mi ignorancia, o mi desconocimiento más que ignorancia, y ahora estaba jugando por jugar River de Argentina con Inter de Porto Alegre. Estaba presente Jubero, Bernay, mirando el partido. Y creo que Jubero tiene mucho que ver con la creación de este mini campeonato, con gente de River, se hizo bien organizado. Está Juanma para que nos cuente. Juanma, ¿cómo estás, Juanma? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Acá nosotros de Energy, un lindo lugar. Tenemos el seminario enfrente, qué lindo lugar de bosque. Acá platican Tú suelo pasar acá todos los días a las 3 de la tarde, están platicando. Juanma, ¿qué pasó en el torneo amistoso? ¿Qué pasó con Lucas Quintana? Torneo Promesas Sub-18, Fede, audiencia. Este torneo es organizado por Cerro Porteño. Hoy se dio la inauguración de la competencia. Cerro a las 7:30 arrancó el partido, enfrentó a la selección chilena sub-18. Derrota 3-1 de Cerro Porteño cuando el marcador estaba 2-1. Habrán sido 10 o 15 minutos aproximadamente del segundo tiempo. Una jugada donde Lucas Quintana se barre por bajo para cortar un ataque, y allí la rodilla izquierda queda trabada en el piso. Automáticamente grito de dolor, lo atienden y es retirado en camilla. Con mucho dolor se retiró Lucas Quintana, y al menos las primeras observaciones que le realizaron allí rápidamente en el Parque Azulgrana, y hay preocupación, elevan la preocupación. Hubo mucho enojo por parte del cuerpo técnico de Primera División. Lucas Quintana ya está, es titular en el equipo principal de Cerro Porteño, y hay preocupación realmente por la situación de Lucas Quintana. Los primeros reportes hablan que mínimamente se estaría perdiendo el preolímpico que arrancará a finales de enero del año que viene. Ahora, en poco más de un mes y medio tal vez, la selección también arranca en los trabajos de preparaciones, y así como están las cosas, Lucas Quintana se pierde el preolímpico como mínimo. El preolímpico se va a someter esta tarde a unos estudios a las 17 aproximadamente, y aquí vamos a conocer tal vez la gravedad de la lesión del central de Cerro Porteño.
como un chico que está en la primera, que va a ir a jugar el preolímpico sub-23, puede jugar un torneo amistoso sub-18? Principalmente porque él me parece que se ha consolidado en la primera división de Cerro Porteño y evidentemente allí deberá haber una explicación, una versión oficial del Club Cerro Porteño con relación a la presencia de Lucas Quintana en este torneo. Yo a lo mejor consultaba, porque es la pregunta que todos están haciendo, consultaba a las fuentes que estaban en ese momento en el torneo y le consultaba a lo mejor si hay alguna expectativa de transferencia, si vinieron emisarios de Europa, de algún equipo importante o tal vez de Brasil o de algún otro lugar, y me dijeron que ni siquiera había ese tipo de situación, o sea que no había algún scouter que estaba en ese momento en el torneo. Juanma, y la verdad que sí. Juanma, pero igual, perdón que te interrumpa, un scouting no va a sacar conclusiones sobre un jugador al que le están haciendo ya un seguimiento en primera por ir a jugar un partido de sub-18. Un torneo llamado Promesas, que no son de primera. No tiene ningún sentido. Y la verdad que llama mucho la atención. Participó, por ejemplo, también Tobías Portillo, que convirtió también un gol en primera división, pero él no se consolidó aún en primera división. Esa es la diferencia con Lucas Quintana, que a diferencia de otros juveniles que han también participado, él sí era titular el Cerro Porteño junto con Jorge Morel allí en la saga central. Vamos a ver, en principio al menos detectaron mucha inestabilidad en la rodilla y hay que ser cautos porque a la tarde se va a someter Lucas a los estudios y habrá que ver cuáles son los resultados de ese análisis que se realizará. Bueno, muy llamativo y qué pena lo de Lucas Quintana. ¿Y para cuánto tiempo de recuperación en principio? Dependiendo como mínimo me dijeron que habría una distensión en la rodilla izquierda. Se habla de como mínimo un mes y medio a 2 meses inclusive, pero hay que ver si es que a lo mejor para tener una mayor certeza los resultados del estudio a lo que se va a someter esta tarde Lucas Quintana. Lo que pasa es que el primer diagnóstico siempre habla de distensión. Sí. Después ya se dificulta el tema. Pasó hace poco con un jugador de Olimpia, me acuerdo. Pasó con otro, por eso, por la forma, yo vi la imagen después de jugar más, por la forma que él salía del campo de juego, fue algo bastante complejo, Sí, por eso es que rápidamente él fue retirado y fue atendido en vestuario. Bernay bajó a vestuario, fue a observar, al igual que Alejandro da Silva, que también estaba viendo el torneo. Mucho enojo, mucha rabia por esa situación, ¿no? De un jugador de primera que estaba disputando ese torneo sub-18, y me parece que sí, evidentemente alguien tendrá que dar una explicación, comentar cuál fue el motivo de la presencia de un jugador de primera división como Lucas Quintana en un torneo sub-18. Bueno, podemos escucharlo de Víctor Bernay en su presentación, muchachos, por favor, si me confirman. No sé si ya está Fabio en los estudios. ¿Qué más sobre el Cerro Porteño, Juanma, por favor? Se dio oficialmente el anuncio anoche de Víctor Bernay. Se ha confirmado esta situación, 1 año de contrato por todo el 2024, así como lo habíamos adelantado. También ya se dio la presentación oficial y ahora guardamos también el cronograma, todavía por definir tal vez y confirmar la fecha en la que se van a presentar los futbolistas. Hasta aquí no han sido notificados para que vuelvan a presentarse ya seguramente allá por el 20, tal vez el 22, a más tardar de diciembre, para los inicios del trabajo de pretemporada de cara al 2024. Juanma, volvemos más tarde, muy amable. ¿Cómo no, Bruno? Estamos atentos. Adiós. Bueno, Edgar González, lo escuchamos a Bernay.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Barta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo, Baterías Barta, un golazo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquinágura Campana. Sanatorio San Sebastián. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Con mucha alegría, es un club en el cual uno ha transitado muchos años, en donde ha cosechado muchos amigos, en donde ha sabido ser parte y sumarse a esta gran familia. Entonces, la alegría de poder estar hoy en un equipo tan importante del Paraguay, con un desarrollo y una historia muy hermosa, fue solamente la sensación de muchísima alegría. El sentido de pertenencia nace a partir de circunstancias que uno fue viviendo dentro del club. En mi primer proceso, que logramos un campeonato, y también fuimos semifinalistas de Copa Sudamericana. Y después de eso, un torneo de reserva que cuando terminó el partido, muchísima gente, muchísimos hinchas vinieron a despedirme y yo no entendía nada que me vengan a despedir después de haber jugado un partido en reserva. Y ahí me conquistó el corazón. Y a partir de ahí dije, bueno, esto es familia y esto es sentido de pertenencia. Y hoy en día transmitir esos valores a los mitaí de nuestro querido Cerro Porteño y al primer equipo, si bien los futbolistas que hoy están aquí en Cerro Porteño así lo sienten también. Como decimos siempre, el escudo se lo lleva del lado del corazón, pero hay que defenderlo con el alma. Lo más importante es potencializar los futbolistas que hoy están en el plantel principal, es seguir creciendo los futbolistas que se están desarrollando y haciendo sus primeros pasos en el primer equipo, e ir preparando a las futuras promesas del Club Cerro Porteño. Todos tenemos que saber de que es un proceso, que el proceso no se sabe cuándo los depositará en el primer equipo, pero sí el hincha va a recibir jugadores conceptualmente aptos y con un sentido de pertenencia importante hacia el club, y con la sangre de saber de que defender estos colores para nosotros es digno y es un honor. Mi mensaje es de todos juntos, todos unidos, el hincha jugar desde las gradas, desde esta hermosa institución y estadio como La Olla, trabajar en forma conjunta, comisión directiva, hinchada, futbolista, comando técnico y todo lo que trabajamos en el Club Cerro Porteño, buscar lo mejor, saber de que vamos a encontrarnos en momentos difíciles, pero no insuperables, porque todos juntos y la fuerza de todos lo vamos a llevar adelante y vamos a hacer posibles los objetivos que nos planteemos como institución. Soy Víctor Bornay, técnico del Club Cerro Porteño, y estoy en el barrio.
Bueno, ahí está lo de Víctor Bernay, el técnico de Cerro Porteño. Yo vuelvo a insistir con la pregunta para que después no digan, ahora se cambia de opinión, no lo dijeron antes. ¿Está en lo correcto Cerro en apostar en Bernay? Para mí sí. Yo vuelvo a ratificar esa postura. Creo que hizo mucho más en cuanto a la expectativa que se había generado, porque la verdad que todo empezó muy mal en este segundo semestre en Cerro Porteño, con salida de jugadores fuera de tiempo, cuando que la dirigencia, si bien es cierto, se imponía una renovación en algunos sectores del plantel o del equipo, pero la directiva no entendió de esa manera. Después pasó lo que pasó y de forma tardía ha reaccionado. Lo de Gavilán, se produjo mucha inestabilidad, y en la apuesta que hizo en el miniciclo de 2 partidos y esta recta final de este tramo más largo en el que Bernay dirigió, el equipo ha tenido buenos rendimientos, partidos con gestiones positivas en muchos de ellos, y además también la apuesta de algunos juveniles, porque muchas veces Cerro, más del 50% eran canteranos cuando uno miraba la formación, lo cual también es un motivo de orgullo y forma parte de la cultura, del ADN de Cerro Porteño. En función a lo que Cerro tenía en cuanto a plantel y en cuanto a herramientas, yo creo que satisfizo o a mi modo de ver, conformó la gestión o el trabajo de Bernay, y se merece una oportunidad, arrancar desde el kilómetro cero, reforzar y tener su propio plantel con otros jugadores de mayor jerarquía, y seguir seguramente en el camino de ir metiendo alguna que otra figura juvenil. Pero por supuesto la presión ya va a ser también un poco distinta. Cerro con la obligación de ganar cuanto menos un campeonato del año que viene, y si bien es cierto la Copa cada vez más difícil, también el cerrista no se puede apear de esa ilusión de por lo menos soñar hasta un cuarto de final de Copa Libertadores. Empezando por la Copa, que va a ser en marzo, antes va a tener el torneo. El plantel dio clara muestra de un apoyo muy grande a Bernay, tanto en el último partido frente a Guaraní también, donde lo pasó por encima el aborigen. Pero sí, en el año tan desnivelado que ha tenido Cerro, con un inicio regular de Arce, la salida de él, con un principio muy bueno de Saba, y después la otra cara que provocó su salida, lo de Bernay, lo de Gavilán, dirigiendo pocos partidos sin sabor a nada realmente, y Bernay después, que ya le quedaba lejos de Libertad, pero aún así pudo sumar muchos puntos, no perdió el clásico, le ganó muy bien a Guaraní, le jugó muy bien a Libertad, le pudo haber ganado en Tuyucuán. Entonces hay que decir que se justifica para un Cerro que ha decidido ahorrar recursos respecto a otros técnicos que tuvo muy caros, como Faría, Matosas, que tuvieron mal resultado. Creo que se tomó Cerro esa licencia como para elegir rápido, y por ahora bien, un hombre de la casa, pero que tampoco ha dirigido nunca como cabeza de grupo una Copa, por ejemplo, varias cosas, siendo que ya es veterano, no que tiene 40, sino ya por encima de los 50, hace bastante tiempo, pero lanzándose por primera vez como técnico, cabeza de grupo en una Copa Libertadores. Que estudia el fútbol, sí, era estudioso Bernay, muy meticuloso, era el contrapunto de Troglio, mucho más motivador, Bernay más frío, más estudioso. Entonces está bien, a comparación de un técnico que pudo haber tenido nombre, pero traído dudas, como otros que han llegado, el caso de Faría, de Matosas, no digo Saba, pero sí algún otro técnico que trajo más dudas que certezas. Está bien arrancar el año, y ojalá sea con un poquito más de respaldo del habitual para el técnico de la casa, el que tiene Cerro Porteño, que repito, cuando arranque la Copa ya se habrán jugado unas 7, 8 fechas del torneo Apertura. Ahora, ¿cuántos refuerzos va a necesitar Cerro Porteño? ¿Y quiénes deben salir? Porque supongo que ahora Bernay, que ya está confirmado en el cargo, lo va a tener que hablar con Cubero o con la comisión directiva, o Cubero va a pasarle ya el limpio a Bernay. ¿Qué capacidad de decisión va a tener Bernay? Y Bernay pide Cubero por el sí o por el no, así dijeron la otra vez, lo dijo Martínez, el último entrevistado, lo cuenta Juanma, nos dijeron a nosotros también que la última palabra la tiene Cubero siempre. La dirigencia misma puede arrimar un nombre,
pero el que le da el pulgar, muchas gracias, el que le da el pulgar arriba es Jubero. Y así se trabaja en conjunto. Sí, El cuerpo técnico determina en qué puesto precisa y trabaja de forma mancomunada con el manager, que da la autorización o no, o en todo caso le presenta un par o 3 nombres. Algo pasó en un club organizado que no se dio así y provocó una situación conflictiva. Debe ser Bernay. Después voy a contar. Debe ser Bernay. ¿Quién está hablando ahí, Fabio? Sí. No, le decía, perdón Federico, Ariel, Bruno. No, debe ser Bernay el que dé la última palabra en cuanto a los jugadores que van a traer. Es cierto, Jubero tiene un peso muy importante, pero que no sea como otras oportunidades donde el técnico tenía menos peso. Pero al revés, Fabio. No. Mira que el gerente deportivo que se queda, el técnico se puede en cualquier momento. El que suele dar la última palabra es el gerente. Sí, pero en un cargo en el que se respete lo del gerente. Hay otros lugares en donde no se respeta y traen los dirigentes, ¿verdad? Pero acá, hasta donde sabemos, va a ser Jubero el de la última palabra. Y vos sabés que en Cerro podría ser así, ¿verdad? Lo más probable, pero si el técnico no decide qué jugadores va a traer, entonces puede empezar a mal el proyecto. Y esperemos. El que el técnico decide, el que da la última palabra es Jubero, ese es el punto. Así nomás. Y vamos a ver, y esperemos que le den el respaldo, que no sea que las 3 primeras fechas no gana Bernay y lo miren con malos ojos y ya para la Copa Libertadores tengan otro técnico, porque más de 7 fechas serán, Federico. Casi una rueda ya se va a jugar. Claro. Casi una el rueda jugar con juego. Y si es así, ¿por qué entonces Jubero no es el técnico? Porque si ustedes dicen que Jubero es el que va a dar el visto bueno al final, no va a tener vuelo propio el técnico. Bernay no... O sea, no va a ser un Chiqui Arce, por ejemplo, o un Garnero, que dice, este jugador tráigame. Pero Chiqui Arce, por ejemplo, no pidió a Jan. Y le trajeron. Se lo gestionaron. No, pero él recogió información. Acordate que él había contado que le dieron muy buenas referencias. Acordate que se dejó entrever, Bruno, que Arce dio nombre de 5 centrales. Y a los 5 le dijeron, le pasó a Arce también en Cerro. Vos sabés, Ariel, por eso mover la cabeza. Claro, claro, entre ellos Bro, ¿verdad? Claro. Héctor Martínez. Él dio 5 nombres y a los 5 le... No, vamos por otro lado. Así fue. Cuando estaba el brasileño. Que al fin y al cabo, ya sabemos cuál fue su historia, ¿verdad? Pero es así. El técnico propone... El técnico tiene que decir, yo necesito en este puesto. Claro, no es tan difícil tampoco, en el ¿cierto? caso de Cerro va a ser, quiero un marcador central, quiero un extremo por derecha y seguramente un delantero, ¿verdad? Y después algún que otro extra, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con el cupo de incorporaciones. Y allí consensúa Bernay con Jubero. Le traemos a Federico o a Bruno, bueno, y si consensúa le traen a Federico para marcador central. Le traen a Fabio para el extremo. Consensúan. Pues famoso el técnico que trae 4 jugadores por 1 año y medio, 2 años y después se va a los 4 meses y cómo queda el tema. Por eso creo que una especie de ordenamiento, porque seguramente si, como dice Fabio, Bernay no funciona de arranque y lo tiene que cambiar, Jubero seguirá. Por eso es importante el visto bueno de el gerente deportivo, manager, como quieran llamarle. Bueno, vamos a Edgar y hablamos de Olimpia. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo. Cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado.
Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Lo de Espínola y lo de Facundo Zavala, Olimpia anunció oficialmente el uso de opción de compra que ya le comunicó a los clubes, ¿verdad? Godoy Cruz es de Espínola. ¿Es de Zavala? ¿Para el club italiano? Italiano, ¿verdad? El Venecia. ¿Club italiano es? Venecia. Sí. Claro, el monto que se hablaba era para un club italiano, por más que Venecia esté en la segunda, era un monto muy ínfimo, ¿verdad? Porque era más de $300.000. Claro que también tenía su parte Zavala, era dueño, pero lo de Espínola sí, gran parte del pase, más de $700.000. Hay que ver si lo vende Espínola. Zavala va a seguir en Olimpia. ¿Y Olveira? Y Olveira está para, si lo venden, está para jugar tranquilamente. Olveira, si era el titular. O sea, si lo venden a Espínola, Olveira se queda. Sí. Ah, Que o sea, el estuvo... uso de opción de compra es para revender. Y esa es la idea que una vez dimos, que nos contaron en Buena Fuente, que era para que Olimpia se quede con la plata, haga diferencia, ¿verdad? Compra por 700 y lo vende por arriba del 1.000.000. Era así la historia de pasillo, de cómo iba a proceder Olimpia con el tema, porque tiene dos arqueros de primer nivel. Repito que si se va Espínola, Olveira está capacitado, ya demostró en Copa Libertadores y todo, para ser arquero de Olimpia. De hecho, Olveira era indiscutible, ¿verdad? Por eso. Era indiscutible y se lamentó tanto su ausencia en un momento dado, cuando Olimpia... Había dudas, ¿te acordás? Claro, mira, hasta quién se lesionó se decía, o decíamos, ¿verdad? Hasta acá apareció Espínola y demostró también que tiene unas condiciones bárbaras para atajar en el arco de Olimpia, a tal punto de que mereció ser llamado a la selección nacional. Así es que en cualquiera de los casos, ya sea si es transferido Espínola y se queda Olveira es garantía. Si es Espínola es garantía también. Pero está claro que aparentemente los dos no van a quedarse al mismo tiempo. Uno de los dos se va. Y Zavala es garantía. Jugó todos los partidos. ¿Qué cantidad de partidos tuvo Zavala? O sea, fue regular. Habrá tenido un 90% de partidos. La vez que lo dejaron en el banco fue porque iba a haber algún partido importante. Me acuerdo que en Encarnación entró, Arce lo puso y marcó un golazo de tiro libre. Pero realmente lo de Zavala vino a llenar el lugar de lateral izquierdo, que Tito Torres ya había abandonado un poco por una cuestión de lesiones. Se hablaba siempre que venían todos y terminaba jugando Tito Torres, y también no fue así. Hubo que buscarle un lugar dentro de otro puesto a Torres, porque Zavala se hizo dueño de lateral. Lateral, proyección, centro, pegada, inicio. La verdad que llenó todos los campos Zavala para hacer garantía, sí. Para que vos digas, Olimpia arranca con lateral izquierdo fijo, sí. Ahí está Zavala, que terminó en gran forma pero la temporada. Tiene que traer otro lateral, Federico. Porque si Zavala se engripa, pulsión, lesión, lo que sea, ¿cómo va a hacer para cubrir ese sector? Pero depende de lo que disponga Olimpia, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando que a estos dos podía comprarle la opción porque estaban dentro del club. Está el otro tema de ver si libera o no Olimpia el cupo, si ya tiene cerrado algo, quién será, porque trae uno que después juegue y termine yéndose sin pena ni gloria, no vale. Alfredo Aguilar a Libertad, me están diciendo ahora. Alfredo Aguilar. ¿Puede ser? Sí, señor. Puede ser. Puede ser. Llamémosle a Alfredo Aguilar. ¿Quién es su representante? Regis, ¿no? Ya no es Regis. Ya no es Regis. No es más Regis como dice Fabio, ¿no? Ya no es Regis. No. Me dice Wilson, sí. Ya no es Regis. Mira vos. Y ahí está Martín Silva igual. Claro, para un segundo arquero seguramente, porque Libertad no tiene un arquero de renombre para, también en caso que Martín Silva no pueda, por ejemplo, el Libertad el año que viene, por lo que uno ve y por las señales, va a apostar fuerte a la Copa Libertadores de América, al mismo tiempo campeonato. Entonces va a precisar que tener a otro arquero. Y acordate, Bruno, que ya hace rato, ya hace más de un año, Libertad pretendía a Alfredo Aguilar desde que se fue Garnero. Garnero lo quería siempre. Sí. Quiere decir que Garnero sigue estando con las
Sugerencias. Claro, porque el año de Aguilar en Luque fue muy malo. Él volvió, arrancó como titular y después perdió puesto porque no pudo nunca recuperarse y tener ese gran nivel que tuvo en Olimpia. Fabio, ¿estás llamando? Sí, es más, Aguilar termina jugando en Luqueño porque Falcón, el arquero titular del uruguayo, tuvo un problema familiar con el hijo. Y por eso dejó el arco y terminó jugando Aguilar los 3 últimos partidos prácticamente. Sí, porque él tuvo muchos errores. Del defensor fue un gol tonto. En el defensor, después contra Cerro. Olimpia también, o contra Cerro. Tontísimo. Y él pierde el puesto. Pero si es que él es un arquero que ya demostró que tiene mucha jerarquía, si es que se recupera y está motivado. Si se concentra, vuelve a establecer su objetivo. Claro. Totalmente. Es de los pocos arqueros que todavía hasta hace poco era integrante del cuerpo de arqueros de la selección. Hace poco tiempo. Y ya atravesó presiones. Es decir, atajar en Olimpia, jugar, ser tetracampeón, jugar Copa Libertadores de América. Yo creo que lo de Alfredo Aguilar en Libertad sería una recomendación de Garner, inclusive. Claro. Por lo que decíamos, porque si vos te guías por el año de Aguilar no fue bueno. Y antes siempre era un secreto a voces que Garnero pedía por Aguilar. Por el tema de los pies, la salida del fondo y toda esa cuestión. Entonces Garnero, ¿cómo no seguir asesorando, no? Los Alex Silva habrá tenido también mucho por él. Alex Silva por Roque, por Garnero, Roque que sigue. Y seguirá. Creo, hay que ver si le incorpora a Otálvaro también. Libertad. Que en un momento lo quería. Es un año atrás. Refugio de ex olimpista Libertad últimamente, ¿eh? ¿Refugio? Sí. Desde Garnero. Y algunos Roque. van Garnero, bueno, pero le llevaron por buena plata a Garnero, como para utilizar la palabra refugio. Buena manera Refugio de decir. es cuando vos estás en dificultades, te aparece un sitio que tipo te sirve exiliado, para... te exilias. Claro. Garnero se fue tetracampeón, Roque se Pero fue mira bien. la cantidad. Garnero, Roque, Willy Ernesto Mendieta, Caballero, Martín Mendieta. Silva. No, pero Martín Silva mucho tiempo antes. Pero igual. Y no se fue directamente de Olimpia a Libertad. Pero Refugio queda mal, en serio. Refugio queda como que a vos te va mal en la vida y encontrás... O acá está por la avenida acá. 25 de mayo, una lluvia y encontrar un techito. Eso es un No refugio. tenés dónde irte ahí por presión, No, por, no. por la emergencia. Por eso no. Levantemos la palabra refugio, por favor, Edgar. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey. Milanés, chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete. Te esperamos con muchas sorpresas de fin de año, todos los días, en todas nuestras sucursales y también haciendo clic en arete.com.py. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Bueno, estamos de vuelta. El gusto de recibirlo acá, Esteban Farías, representante comercial de Energy Gas, con nosotros. Realmente muy contentos de estar acá, muy bien atendidos. Muchísimas gracias por la deferencia. Gusto de saludarte, Esteban. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Bruno? Compañero, ¿cómo andamos? Bien. Bien. ¿Cómo están con respecto al rubro gas, lo que están encarando con respecto a lo que se viene en la temporada 2024 con el grupo Energy? Sí, nosotros somos Energy Gas, una empresa dedicada al rubro energético.
¿verdad? Contamos con un tanque de almacenamiento con capacidad de 750 toneladas en la ciudad de Coronel Oviedo. De ahí parten nuestros móviles de reparto para distintos puntos de la ciudad del Paraguay. Últimamente estuvimos enfocándonos más en lo que es el área de Asunción. Tenemos un centro de distribución en el área de Lambaré. Estamos abriendo un nuevo segmento que es el segmento de delivery. El delivery de gas para poder llegar a los domicilios junto a las amas de casa, ¿verdad? Estamos haciendo un trabajo de impulsar ese... Estoy viendo, Esteban, que están cubriendo lunes a viernes de 6:30 a 14:30, sábado de 6:30 a 12:30, y el delivery 021-728-9228. ¿Podés repetir qué área están cubriendo? Estamos cubriendo la área de Asunción, toda la área de Asunción y la zona de Lambaré. Sería toda la ciudad de Lambaré. Así mismo. Y también, aparte de esos números que dictaste, tenemos el asterisco 457, que desde tu Tigo personal o Claro, ¿verdad? Directamente puedes marcar asterisco 457 para no dificultar de marcar toda esa línea de número con que cuenta. ¿Las garrafas de cuántos kilos tienen? De 10 kilos. Contamos con garrafas de 10 kilos, 13 kilos, 5 kilos y 45 kilos, que serían lo que más se utilizan en los locales gastronómicos. Y una gran presentación, Bruno, en cuanto a la seguridad. O sea que hay algunos locales que te venden una hermano que... Mira toda la seguridad, toda presentada la parte de la... Sí. De la llave. Aparte se nota que son garrafas nuevas. Son garrafas nuevas que se compraron para este efecto, para arrancar con el sistema del delivery acá en la ciudad de Asunción y Lambaré, ¿verdad? Como pueden ver, nuestro color es el naranja, el que estamos utilizando. Lo mismo cuenta con un precinto de seguridad y con los collarines, en el cual se representa el peso y los locales de los números de teléfono, ¿verdad? Y otros detalles más acerca de la empresa. Esteban, ¿querés Señor. comentar algo más? Algo que crees conveniente, algo que no te preguntamos, que quieras comunicarle a la gran audiencia de ABC Cardinal en todo el país? Sí, quería comentarles que, como ya le dije, estamos arrancando en el área del segmento de delivery. Es un segmento nuevo para nuestra empresa. Con este enfoque queremos llegar a las amas de casa. Generalmente se da una situación en los hogares donde la señora está cocinando, ¿verdad? Está cocinando y de repente se le acaba el gas. ¿Y cuál es la situación? Tiene que darle de comer a la hija, al marido, a la señora, ¿verdad? ¿Y qué es lo más rápido que puede hacer? Llamar al delivery, que viene hasta tu casa y te coloca con la garrafa directamente por la cocina. Es un servicio extra que estamos teniendo nosotros. El personal de Energy Con el Gas, celular, o sea, muy fácil. Asterisco. muy fácil. Asterisco 457, desde Tigo personal o Claro. Excelente. Esteban, que sigan los éxitos a las órdenes. Muchísimas gracias por confiar también en nosotros en el grupo ABC Cardinal. Muchísimas gracias, señores. Y tenemos unos vales también que queremos dejarle a ustedes para que puedan compartir con su la audiencia. Vamos a coordinar con Rodrigo, por favor, nuestro gerente de marketing. Excelente. Muchas gracias, Esteban, y que sigan los éxitos. Señores. Gracias. Esteban Farías, representante comercial de Energy Gas. Asterisco 457. Muy fácil, ¿eh? Asterisco 457 para que puedan tener el delivery de su gas. Edgar. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo.
En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100,000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Bueno, seguimos. Tema Olimpia. ¿Tenés audio WhatsApp, mi querido Fabio? ¿Qué piensa la gente sobre lo de Espínola y lo de Zavala? Sí. ¿Están de acuerdo con el paso que está haciendo Olimpia? Lo de Zavala convence, lo de Espínola convence. Ahora, vos viste una noticia, Federico, que yo no sé si el hincha Olimpia, porque lo que espera el hincha Olimpia es seguir contando con Espínola. ¿O es que Olveira va a ser un arquero que puede cubrir tranquilamente el puesto y hacer caja con Espínola que Olimpia necesita ahora? Claro, si Olveira estaba llegando a la categoría, no digo de ídolo, pero sí de arquero insustituible. Me acuerdo cuando lo lesiona el jugador de Resistencia, sufrió amenaza y todo, porque nadie sabía cómo le iba a ir a Espínola en la Copa Libertadores, por los partidos que se venían. Espínola arranca bien y como el fútbol es así, la gente se olvida de Olveira, pero Olveira cuando lesionado estaba en el mejor momento de popularidad para el hincha de Olimpia. Vamos al 0972-730-730, por favor. Y en un momento estamos con Edgar Domínguez, gerente comercial de Energy, para hablar un poquito de todo lo que significa lo que es el grupo Energy. Estamos presentes acá en Energy Seminario, sobre 25 de mayo. Así que ya saben, en un momento vamos a tener una sorpresa más para la audiencia de ABC Cardinal. Vamos con los audios WhatsApp, mi querido Fabio Martín. Sí, señor. 0972-730-730 y hacemos un pimponcito con Edgar. ¿Qué opina el hincha de Olimpia con respecto a esta situación? ¿Está de acuerdo con lo de Zavala, lo de Espínola? Federico habla de Espínola comprar, el uso de compra, pero para venderlo posteriormente. ¿Tener el comunicado oficial de Olimpia, Fabio, para volver a dar lectura con respecto al tema? Sí, ya enseguida, Bruno, estamos con el tema de Olimpia. Están los audios WhatsApp, 0972-730-730. A ver, llega el primero, a ver qué dice este hincha. Bruno, Ariel Mareco, escuché su palabra de frente al técnico de Cerro y parece que está hablando un dirigente cerrista. Como está analizando, diciendo que es el mejor. ¿Cómo va a ser mejor? No, jamás. A primera bomba para Ariel. Vamos con Edgar, seguimos con los audios WhatsApp, por favor, y estamos con el comunicado de Olimpia. Arrancábamos con la información. Roque Luis Santa Cruz arregló de palabra con Libertad 6 meses más para la temporada 2024. Olimpia hizo oficial la comunicación a los clubes para hacer uso de la opción de compra definitiva de Zavala y el arquero Espínola, y la lesión de Lucas Quintana. Vamos a volver más tarde con Juanma, porque es algo que no cierra. Se lesionó en un partido hoy sub-18. Se perdería el preolímpico. Vamos con Edgar y los audios. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Este es el comunicado oficial del Club Olimpia. La comisión directiva ha notificado el uso de la opción de compra y adquisición definitiva de los jugadores Juan Espínola y Facundo Zavala. A seguir con todo, Juan y Facundo, dice el comunicado del Club Olimpia, en donde ya anuncia oficialmente que hará uso de la opción de compra y adquisición definitiva de Juan Espínola y Facundo Zavala. Seguimos con más audio WhatsApp. Buen día, Bruno. Buen día a la audiencia. Y para mí está re bien, Bruno, que se le compra a Zavala. Es un jugadorazo ese tipo.
Qué pucha, un crack. Y lo único bueno que hace Cardona en comprarle a él. Y Espínola también. Pero vamos a ver. Linda competición va Central Beira y Zavala. Buenas Vamos con tardes, más audio, Cardenal. Hola, Bruno. Sí, escuché que alguien estaba diciendo que Espínola sería vendido un poco más del 1.000.000. Qué bárbaro. ¿Cómo achican ustedes a los jugadores? Espínola cuesta más de $4 millones ahí afuera. Qué bárbaro. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estamos. ¿Qué tal, Bruno, Federico, Ariel, Fabio? ¿Cómo estamos? Yo creo que es una decisión acertada, por lo menos esto, ¿verdad?, de la dirigencia de Olimpia de comprar, ¿verdad?, los pases de tanto de Zavala como de Espínola, ¿verdad? De hecho que con el tema de Espínola va a poder hacer un poco de dinero y en algo por lo menos va a ayudar, ¿verdad? Yo creo que está bien, yo creo que por fin le dieron en el ojo por lo menos en esto. Bueno, Espínola y Oliveira, los dos son titulares. Sería una lástima tenerlos en Olimpia para que no juegue uno de los dos. Y si Espínola puede hacer caja para que se pueda contratar algunas cosas, porque si vamos a depender de Quintana, Gómez y unos cuantos aparatitos más que tenemos en el club, estamos cagados. Y por favor que se vaya Cardona, así vuelvo a pagar mis cuotas y estar al día como socio. Mientras esté ese pelado, olvídalo, nunca. 0972730730 nuestro audio WhatsApp. El gusto de recibir al gerente comercial de Energy. Estamos acá en Energy, acá, 25 de mayo, Seminario Metropolitano. Edgar Domínguez, gerente comercial de Energy. Edgar, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Estamos contentos de que compartan con nosotros en este lugar especial para nosotros, que puedan hacer el programa en vivo, es muy gratificante para nosotros. Bueno, Edgar, la verdad que un lugar maravilloso, uno puede sentarse acá a compartir en familia, tomar desde una cerveza, agua mineral, gaseosa, realmente es impresionante, bocaditos vemos, uno puede comprar desde empanada, hasta estoy viendo una mini parrillada, después los servicios que por supuesto tienen de gas, combustible. Contanos por favor. Y sí, el rubro ha cambiado y evolucionado en el largo de los años, entonces Energy apuesta a ese cambio y a ir evolucionando, entonces habilitamos esta estación emblemática con todos los servicios que ya mencionaste, ¿verdad?, para mejor atención a nuestros clientes y puedan venir a compartir con nosotros. Le esperamos siempre a nuestros clientes que puedan venir a ver el nuevo concepto de tienda que estamos iniciando con esta estación y luego ir replicando en otros puntos del país. Bueno, inclusive le cuento a la audiencia que en este local, supongo que en todos los locales de Energy, uno puede escoger o estar bajo aire acondicionado o, como se suele decir, a zona abierta. Totalmente. Pero hay ventiladores, hay una comodidad, una brisa que cruza acá realmente porque es una zona muy alta, muy linda. En la zona del Metropolitano donde sabemos que hay muchos árboles, así que realmente es un lugar maravilloso. La gente puede escoger dónde estar. Sí, totalmente. En la mayoría de los puntos tratamos de tener siempre ambientes climatizados y también ambiente natural, ¿verdad?, para lo que el consumidor y el cliente prefiera estar. Estamos lanzando, como Esteban ya habló con ustedes, nuestro nuevo producto de lo que es gas delivery, con el servicio de llegar en la casa al cliente, ese servicio de puerta en puerta. Es lo que estamos queriendo impulsar y que la gente llame al asterisco GLP, sí, 456, como para que puedan tener la experiencia de ese servicio que nuestros funcionarios van a prestarle con el tema de la garrafa, ¿verdad? Bueno, finalmente, Edgar, ¿qué están pensando hacer? ¿Qué proyectos tienen para el 2024? Son muchas las estaciones de servicio en todo el país.
piensan proyectar más estaciones de servicio, con estos amenities que estamos viendo, con este servicio extraordinario, con los precios que también tienen. Contanos, por favor. El objetivo para el 2024, lógicamente, como toda empresa, es seguir creciendo en puntos de ventas importantes y estratégicos para nosotros, y seguir creciendo también en participación de mercado en lo que es el producto de gas, seguir ampliando nuestra cobertura de servicio de delivery ya a nivel no solamente central, sino en algún punto más del interior, seguir ampliando y habilitando nuevos puntos de venta con este concepto, y seguir creciendo, ¿verdad? Con nuevos puntos. Ojalá que el rubro y el crecimiento económico del país ayude a que eso pueda ser positivo para nosotros y seguir creciendo, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a generar nuevos puestos de trabajo y por ende dinamizar un poco más la economía. Bueno, acá me están bombardeando en el teléfono, me dicen: Bruno, que anuncie ya, Edgar, en qué momento va a ir el siguiente vale de 150.000 de combustible. Bueno, tranquilo, muchacho. Eso ya queda a cargo tuyo. Bueno, excelente. Yo ya aprobé los vales, pero el reparto queda a tu cargo. Lo vamos a hacer con la gente acá de la gerencia comercial, y agradecer también realmente la atención impecable. Muchísimas gracias a Melissa Bordón, a la señora Melissa, muchísimas gracias. Ella es la coordinadora de tiendas de Energy. Estamos muy bien atendidos, repito. La deferencia que han tenido con nosotros es muy importante. Gracias a ustedes por elegirnos y por poder darnos la oportunidad de abrirnos las puertas de nuestra casa y que puedan sentirse a gusto. Gracias, Edgar, muy amable. Igual a ustedes, gracias. Edgar Domínguez, el gerente comercial del grupo Energy. Espectacular todo lo que estamos viviendo acá. Y atención, porque en un momento vamos a anunciar el siguiente combo de vales de 150.000 guaraníes cada uno. Ahora nos dice Rodrigo. La señora Melissa autoriza también. ¿Estamos ahora? Bueno, la siguiente persona que llegue con su automóvil, son dos vales de 150.000 cada uno. Las próximas 2 personas que lleguen acá, automáticamente, gracias a Energy, se les carga 150.000 guaraníes en combustible. Atención, corre el crono, vamos con Edgar González, con Fabio, los WhatsApp, y estamos atentos acá para volver en algún momento desde Energy. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Seguimos con los audio WhatsApp 0972730730. Hola, buenas tardes, señores de la mesa. ¿Todo bien? En relación a arquero para Olimpia, confío plenamente en la recuperación de Olveira. En su momento tuvo muy buen nivel y a pesar de que Espínola también se desempeñó bien en el tiempo que estuvo, pero confío en Olveira 100%. Definitivamente no se entiende cuál es lo que es el parámetro de la prensa ya. Porque Ariel Mareco tira la verdad y se enojan todos, ¿verdad? Pero ¿cómo te vas a medir como que fue un buen arquero? Olimpia le quedó quinto, Bruno. No se puede ni analizar ni eso. No se puede ni siquiera analizar. Cuando salió afuera perdió. O sea que no sé cómo que analizan que es un buen arquero. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Seguimos con los amigos del WhatsApp. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con la opción que va a utilizar Olimpia, que va a ejecutar con Juan Espínola, el arquero, y Facundo Zavala, el lateral izquierdo? Seguimos con los audios. Esa pagata y no la cruz de Sellería, imagínate. No le cogió ni un guaraní, no le cogió Olimpia, no de pa' cuánto que no de Belledo. Mo pico de coto para Juan. Sí, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está, Bruno? Sí, excelente Olimpia, buen jugador. Espínola y... No llamen. Vamos, seguimos. La jugador paraguayo Bruno iba a tomar mandio paraguayo, porque
Doale y sale de juego que ya se para morir para si está venían de torneo paraguayo, o sea, de salsa técnico leo partido de la selección para tú ni qué decir. Va a repetirte la de jugador, unos cuantos señoritas. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Qué tal, Bruno? Saludos. Y a Ariel se le entiende porque él no habla como periodista cuando habla de Cerro, habla como hincha. Y bueno, y espectacular la decisión de la directiva de Olimpia, y 4 millones mínimo cuesta el arquero Espínola, y con la situación de Olveira, 3 millones, así nomás. Bruno, me van a hacer, hay que estar pero la mejor que él ya quiero pero está bueno cada se rica amargado Olimpia yo se va. Y Olveira legalmente por el tipo ataja penales, es una ataja penal, es completo el arquero, es completo. O Yocuay Espínola legalmente, pero en penales se casa, en penales no la intuye en penales. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Qué pena cómo se fanatizan. Bueno, Rubén Ditore, perdón Fabio. Sí, adelante. Aguantame, Fabio. Rubén Ditore está anunciando que Ariel Galeano seguirá como técnico de Libertad. Atención, Ariel Galeano va a seguir como técnico de Libertad. Una información que hasta ayer parecía ser la contraria. Incluso se hablaba que estaba buscando técnico, que podía buscar en el fútbol argentino nuevamente. Pero que espaldarazo para Galeano, ¿verdad? Que el hijo, realmente estaba esperando porque existía la posibilidad y se corrobora ahora. Va a ser técnico, tendrá que conseguir la licencia de FIFA. Tiene licencia pro, me confirmaron. Ah, bueno, entonces ya está bien. Para la Copa Libertadores. Perfecto. Ya seguimos con los audios WhatsApp. Llegaron 2 personas para ganar los premios de Energy. Acá me están diciendo, y Juanma Juanma que nos está confirmando esto, aparentemente Lucas Quintana jugó sin la autorización de Bernay. Ojo, ojo con este tema, a ver si Juanma nos puede confirmar, por favor. Bueno, hacemos pasar al primer ganador, por favor, Rodrigo, a ver, nuestro gerente de marketing, adelante, por favor. A ver, Federico. ¿Tu nombre? Eduardo Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Escuchando. Bien, Eduardo. Estaba escuchando. ¿En qué parte estaba cuando te viniste para acá? Estaba acá a 2 cuadras y aproveché y vine a cargar ya que estaba en reserva y aprovechar. Siempre escucho la más potente del país. Fiel oyente. En reserva sí estaba, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? En reserva estaba, sí. En reserva. Soy fanático de Ariel Julián, mi ídolo. Muchas gracias. ¿De qué cruzó? No hace falta Olimpia, que te pregunte de qué cruzó. Olimpia. Acá está enterrando un mito, hermano. Atención, de Olimpia sos. Soy de Olimpia. Olimpista. Ariel, tu fans, hermano. Le agradezco mucho y para que vos te des cuenta que cómo es el tema. Vos no me querés instalar algo, una imagen falsa de mi persona. Te queremos, Ariel, está gritando a alguien acá. No, esto es una locura. Esto me están haciendo al propósito, hermano. Esto no puede ser. Hablando de lo que ya, mira, te cuento, ahora te van a hacer a carga 150.000. Sí, está en reserva, hermano, así reserva. Que más que nunca arrancás con Energy. Sí. Con todo, hermano querido. Felicidades y gracias por la sintonía y gracias por estar acá en este local extraordinario de Energy. Muchas gracias, Bruno, y muchas gracias a la gente de Energy por llenarme prácticamente el tanque, porque 150.000 es muchísimo
Y gracias, con eso ya lleva el aguinaldo. Muy bien, gracias. ¿Qué manera de arrancar diciembre? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con el segundo ganador, Rodrigo, por favor. Ahí ya le van a hacer la entrega del vale. Vamos con Edgar, audio WhatsApp. Ya estamos con el siguiente ganador, por favor. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Seguimos hoy con los amigos del WhatsApp. ¿Qué opinan? La llegada, o en este caso la posibilidad de que Olimpia pueda usar la opción de compra definitiva de Juan Espínola y Facundo Zavala. ¿Cómo ve el hincha de Olimpia? Seguimos. Y lo único que va a poder contratar Olimpia eran eso nomás, los Espínola y Zavala, porque traerle al jugador de Libertad para Olimpia. ¿Vos pensás que va a dejar Libertad para venir a Olimpia teniendo torneos internacionales, Copa Libertadores y donde cobra seguro cada fin de mes? Lógica nomás es. Buenas, mala porteinada de Bruno. Sí, Olveira es el mejor arquero que tiene Paraguay. Y el segundo mejor arquero es Espínola, arquero de selección. Porque Quinto Concepio no elegimos a él el mejor arquero. Ubico de payaso ya no por acá petea o chuta tiro libre o chutado ya posea. O sea, está la mejor. Que pucha cerrita ya amargado. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. No sale Bruno, qué bueno lo de Roque Santa Cruz. O sea, mientras que esté Horacio ahí, puede jugar hasta los 50 años. Tranqui. Va, yo guapay. Bueno, Federico, tenés la información también que Roque no solamente va a seguir 6 meses, sino que va a ejercer otro cargo. Sí, gerente deportivo. ¿Pero a la par de jugar o después de los 6 meses? Esa es la cuestión que queda, ¿verdad? Vos sabés que me están contando ahí que no es que terminó mal, pero había una especie de mal de barco ya, José de los Ríos, con el tema de... Fede. ¿Quién está? Está Lucas Quintana en línea. Lucas Quintana está en línea con nosotros. Ah, bueno. Lucas, Bruno Ponte saluda. ¿Cómo estás, Lucas? Todo bien, tranquilo. Bueno, fuerza, Lucas será. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos, por favor. Te agradezco. Y tuve un pequeño golpe en la rodilla izquierda, nada más. Solo pequeño golpe, no es grave. No, yo no siento ningún dolor. Hoy tengo que hacerme una resonancia a la tarde y para descartar cualquier cosa. Dios quiera no sea nada grave. Entonces tranquilidad para la gente de Cerro, Lucas, porque en principio se habló de que podría ser grave, de que podría ser una distensión o algo peor. Tranquilo. Estamos todo bien, gracias a Dios. Le agradezco a toda Lucas la gente que está preguntando y apoyándome con sus mensajitos. Bien. ¿Cómo te lesionaste, Lucas? Y en una pelota que salí a presionar, al girar me golpeé, me trabó, creo, mi botín, o no sé cómo pasó, pero me golpeé la rodilla izquierda. ¿Cómo se dio para que vos juegues este campeonato o este mini torneo? Y a mí me convocaron, yo estaba en un grupo de la sub-18 y me convocaron y me presenté como para disputar, porque como que soy empleado del club y donde ellos me digan me tengo que ir. ¿Quién te convocó, Lucas? Y enviaron la convocatoria y los profesores. ¿Quién es el técnico? ¿El técnico de la sub-18 es? Ahora ya está diciendo Domingo, era nuestro profesor. Mingo, que está en el cuerpo técnico también de Bernay. Lo que llamaba la atención es que vos ya estás en el plantel de primera, pues. Y seguramente vas a arrancar el año en la primera división y
Este es un torneo sub-18, ¿verdad? Por ahí venía la extrañeza que nos preguntábamos cómo él va a jugar un torneo de promesa cuando ya está en primera. Vos, como decís, sos empleado del club y tuviste que acatar la convocatoria. Así mismo, amigo, así como está diciendo. Yo soy un empleado del club y donde ellos me necesiten yo tengo que estar. Yo soy un empleado y remunerado por ellos, y donde ellos me digan yo tengo que asistir. ¿Y Víctor Bernay conocía la situación? Y desconozco eso, me imagino que sí, pero no sé. Bueno, pero dentro de todo, entonces, Lucas, lo más probable es que la resonancia de esta tarde descarte alguna lesión de mayor gravedad. Por ahora, entonces, se trataría de un golpe leve. Así mismo, amigo. Dios quiera no sea nada grave y volvamos a estar pronto. ¿Y vos caminás tranquilo? ¿Sentís algo al caminar o no? No siento nada. Nada más. En el momento del golpe, ¿qué sentiste? Nada no sentí. Un pequeño golpe nomás, y ya para evitar cualquier otra lesión de gravedad, decidí salir. ¿Saliste por precaución entonces? Sí, por precaución. Ah, perfecto. ¿Y a qué hora te hacen el estudio de la resonancia? A las 5 de la tarde. Claro, porque tu sueño, tu deseo, imagino, es estar en el Sub-23 en el preolímpico, ¿verdad, Lucas? Sí, así mismo, amigo. El sueño de cualquiera es estar en la selección de nuestro país. Bueno, Lucas, ya sabés que Bernay es técnico confirmado en Cerro Porteño. Quiero preguntarte un poco, ¿qué pensás de eso? Bernay, ¿cómo trabaja? ¿Qué tipo de técnico es? Contanos, por favor. Y nada, me siento cómodo con la dirigencia de él. Una buena persona, un buen estratega, un buen entrenador, buena persona, un amigo más. Y ya le conozco hace mucho y creo que eso también ayuda en nuestra relación y el rendimiento que yo estoy dando para él y para el club, que es lo más importante. ¿Sabe darle la confianza al juvenil Bernay, Lucas? Y así mismo, él se convierte en un amigo más, te enseña, te dice todas las cosas, es un excelente profesional. Lucas, gracias y que sea lo mejor en el estudio que te van a practicar hoy. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Lucas Quintana, zaguero central del Cerro Porteño. Bueno, importante lo que nos cuenta. Salió por precaución, no siente dolor en estos momentos, pero es clave, ¿no? Los estudios marcan muy bien lo que pasa, ¿no? Pero a priori no es tan preocupante como se pensó en principio. Claro, porque si había dolor, si se retiraba en camilla y al pisar sentía algo, seguramente iba a ser la preocupación de manera distinta, iba a ser alta la preocupación, pero el propio jugador dice que se trata solamente, que salió inclusive por precaución para no agravar en caso de que hubiera alguna lesión, aunque más mínima fuera. Entonces la perspectiva o el panorama es alentador de que no se trata de una lesión seria de rodilla. Bueno, Federico, estamos con el siguiente ganador. Su nombre, caballero. Buenas tardes, Bruno, Ariel, Federico. Mi nombre es Marcelo Schmeda, fanático olimpista, así como Ariel. Seguidor de ABC Cardinal Deportivo. Mira que creo que te estás equivocando. Te aviso, hermano querido. Tengo buena información, muy buena fuente también. Y muy agradecido fuente shopping, no, hermano. Muy agradecido por por Energy, que dio vida acá al barrio Seminario. Y agradecido a ustedes por el obsequio. Muchas gracias. Gentileza Energy, 150.000 guaraníes que te van a cargar ya ahora mismo. Excelente. ¿Solés venir acá al local de Energy? Siempre. Tenemos un grupo de amigos que venimos siempre acá a compartir. Acá. Especial para tercer tiempo, ¿verdad? Para el jugo de naranja. Ah, jugo de naranja. Jugo de naranja, claro, sí. Ah, ahí ya toma distancia contigo, Ariel. Partidos de fútbol. Sí, acá en la pantalla gigante vemos los partidos de fútbol. Claro, muy bien. Especialmente de Olimpia, ¿verdad? ¿Y sos del barrio, decís, Marcelo? Soy del barrio, sí. Vivo acá hace 30 años más o menos. Acá, unas cuantas cuadras.
Qué bueno. ¿Y estabas escuchando la radio? Sí, yo Y siempre escucho ya la viniste mucho antes, estabas Estuve ya dando vueltas por acá. dando vueltas. Muy por bien, acá. muy inteligente, está muy... Escucho siempre el programa, siempre, todos los días. Muchísimas gracias. Gracias, Felicidades y ya te van a entregar te van a hacer la carga, el vale correspondiente, pero ya la carga te hacen ahora mismo. Muchas gracias, Bruno. Mucho éxito. Gracias, Buen Marcelo. inicio. Gracias, Federico. Ariel. Gracias. Fuerte abrazo. Vámonos. Cuidado con el lobo vestido de cordero, hermano, Ojo. Gracias, muy amable. Ahí está el ganador entonces de los 150.000 guaraníes de Energy. Fabio Egar, los audios, por favor. Mientras, también quiero anunciar algo muy importante. Atención con lo que ofrece El Cacique. Tu aguinaldo está muy cerca con El Cacique. Hay más de 236 millones en aguinaldo. Con cada compra de 30.000 guaraníes ya tenés un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Este jueves, mañana, El Cacique sortea 3 aguinaldos de 10 millones de guaraníes. Tu aguinaldo está muy cerca con El Cacique. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural, Frutica. Vamos a más audios. Hoy, por favor, los oyentes, los amigos de Olimpia principalmente. Olimpia va a comprar definitivamente los pases de Juan Espínola y Facundo Zavala. La opinión de los hinchas. Buenas tardes. Yo creo que el mejor arquero del año pasado tiene que ser Jan. O este campeonato que pasó tiene que ser Jan, por la excelente campaña que hizo con su equipo en la Libertadores. Hola Bruno, ¿qué tal la mesa? Imagínate un poco dejar libertad, como dice el amigo, dejar libertad sabiendo que hay un salario que te van a pagar sí o sí cada mes o cosas de niño limpia. Yo mismo que soy limpita, a mí si me ofrecen me voy en libertad, no me lo. Obviamente, amigo, sin problema, pago al día. Buenas tardes, señor Cardinal. Les quiero decir a los olimpistas, ¿quién para el mejor arquero? ¿Quién para ganó? Y para que se tranquilice los olimpianos. Ahora Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, al 0811-6666, asterisco gas, asterisco 427. Y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Muy buenas tardes, Bruno y audiencia. Lo mejor que puede hacer Olimpia es comprar los pases de Facundo Zavala y Juan Espínola. Excelente el arquero y el jugador Zavala, excelentísimo. Una acertada total de la dirigencia del Olimpia. Bruno, ¿usted eligen este año el jugador, o sea, el mejor jugador del año del fútbol, el futbolista paraguayo? ¿Y quién sería, según su opinión? Buenas tardes. Yo creo que es una muy buena decisión la de comprar el pase de Zavala. No solo comprar, hay que nacionalizarle a este chico y que juegue en la selección como lateral izquierdo. El mejor en ese puesto. Y lo de Espínola también, muy buen arquero, excelente arquero de selección. Así que es lo mejor que puede hacer Olimpia con esos dos jugadores. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Buenas tardes a la mesa. Lo de Cerro realmente ya es una vergüenza. No tiene departamento de fútbol. ¿Cómo un jugador que ya está consolidado en primera le van a bajar otra vez? ¿Dónde lo que está su departamento de fútbol? ¿Dónde está su dirigencia? ¿Dónde está este español que vino para consolidarle a todos los técnicos ahí? Desastre, no puede ser. Tienen 10 coordinadores, tienen de todo. ¿Y qué le pasa? Le bajan a esto es insólito, solamente en Cerro ocurre, una vergüenza. Buenas tardes, la mesa cardinal. El mejor arquero sin lugar a dudas fue Víctor Zamudio por el tener un equipo de media tabla para abajo, llegar tercero en el año, siendo él el arquero
y como es un equipo chico le llegaron mucho. Él es el mejor arquero del año. Hola, muy buenas tardes, Cardinal. Buenas tardes, ¿cómo estás, Bruno? Federico, Chun, después el otro socio, Ariel. Bueno, Bruno, lo único que puedo decir es que con esto Olimpia está asegurando 2 demandas más. Gracias. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Buenas tardes. Vi yo realmente que algunos jugadores del Olimpia ya están muy bien cotizados y la empresa Baratote está comprando el pase de algunos jugadores de Olimpia. Suerte para Olimpia. Sí, Bruno, lo mejor jugador que Olimpia terminó el año con Zavala y con Espínola. Mejor será. Sí, para mí es un buen refuerzo para el otro año. Muy buena tarde, Cardinal. Nunca elegimos a este club y siempre igual como mejor arquero. Víctor Zamudio el mejor arquero, como cerrita de corazón. Nada, ya ni otro Olimpia arquero. Zamudio el mejor arquero, pero periodista, empresario, hoy ya vive algo. Olimpia hacerlo. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces todos los lunes visita una de las sucursales de Farma Oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son Día Visión en todas las sucursales de Farma Oliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Tu aguinaldo está muy cerca con El Cacique. Hay más de 236 millones en aguinaldo. Con cada compra de 30.000 guaraníes ya tenés un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Este jueves 7 de diciembre, mañana, El Cacique sortea 3 aguinaldos de 10 millones de guaraníes. Tu aguinaldo está muy cerca con El Cacique. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, la pregunta no era para el pueblo olimpista. Porque yo me caí cerrista muy mejor que ni lo figura hija de fuera. Ariel, mi socio, el único que tiene huevo ahí para decir las cosas de frente. Después los otros integrantes de la mesa son muy políticos ya. Bruno, buen refuerzo los dos para el 24 de Olimpia. De Bruno Peñica, tuve ya por la jugador, no sé, un equipo. Cada uno tuya por el equipo del año. Chun, Bo, Federico y eso no pueden ser su equipo del año. Buenas tardes, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo están? Olimpia, hay una empresa que le van a comprar 7 jugadores que es Baratote. Ahí van a estar todos. Gracias. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en soluciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Bueno, estamos de vuelta. Quiero recordarle a la gente algo muy importante. A ver, vamos a hacer una recapitulación de todas las noticias. Muchas noticias hoy, ¿eh? Comienza a moverse el mercado de pases. Ariel Galeano continúa como técnico de Libertad. Anunciábamos al arrancar el programa, Roque Santa Cruz 6 meses de palabra arregló. Federico hablaba de que podría ser también gerente deportivo al mismo tiempo. De los Ríos se fue. Hablábamos de la lesión de Lucas Quintana. Hablamos con él. Después el anuncio que hizo Olimpia sobre la comunicación que hizo a los dos clubes de Espínola, el arquero, y de Zavala, el lateral izquierdo, que van a hacer uso de la opción de compra. O sea, Olimpia va a comprar el pase
de ambos jugadores. Hasta ahora buena receptividad de los hinchas del Olimpia. Te quiero recordar, no te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados. Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima, en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a una próspera comunidad e invertí en Barrio Alto, cuotas desde 290.000 guaraníes. Anoten el teléfono, Raíces 0985 199 880, 0985 199 880, al momento de invertir, cuotas desde 290.000 guaraníes en una zona tan pujante como María Auxiliadora y Tapúa. Bueno, ustedes saben que el campeonato, el formato no puede ser cambiado, porque la dueña de los derechos, que es Tigo, ya estableció por contrato, según me contaron, que en los 4 años que firmó es con el formato de 44 partidos, o sea, 22 fechas en la apertura y 22 fechas en el torneo de clausura. Ya hemos debatido, creo que más de, no sé. Una vez se cambió, cuando también estaba el contrato vigente. Pandemia. La liguilla. Razón obligada. Para la pandemia, sí. Fuerza mayor. ¿Y qué tal funcionó la liguilla? Lo que pasa es que no había público, pues, pero los partidos fueron buenos. Y el tema es que, fíjate que Cerro fue el mejor equipo, ganaba todos los partidos y terminó perdiendo por penales con Olimpia en la recta final. Bueno, pero lo que pasa es injusto, la liguilla es injusta también. Castiga a veces al mejor de la etapa regular. Esa vez Nacional fue el primero, con Rodrigo López, gran campaña. Y Sudamérica le ganó 1-0 y lo eliminó. En la misma instancia que Olimpia le eliminó a Cerro. Y bueno, sería lo mismo, ¿no? Que un equipo que no... Pero bueno, pero es el formato del campeonato, igual que el Mundial, el primero juega contra el segundo y le gana al segundo. El tema es la fase regular. ¿Qué entusiasmo o expectativa va a generar esa fase regular que capaz... Y Olimpia salió sexto por ahí y después terminó siendo campeón. Ese es el lado, digamos, negativo de los playoffs o de liguilla. Pero el de los 22 es demasiado cansadores. Hasta la gente ya pierde entusiasmo, no sabe ni quién juega, ¿sí? Contra quién juega su equipo. Yo me acuerdo una vez, dijo Pedro Troglio, el torneo acá es eterno, dijo. Porque es muy largo, porque 2 torneos de 22 fechas. El Brasileirao cuando tiene 38. 38. No, ya. Pero ¿son cuántos equipos? Son 20. 20 equipos. Y bueno, acá somos 12 y son 2 torneos de 22, es mucho. ¿Y qué hace para el futuro? ¿Haces una... designás algunas ciudades para que jueguen en primera? Hacer... No. Si no quiere hacer aumentar la cantidad de clubes, ir a 18, ir a 14 o a 16. Eso es lo que va a estar difícil. También es que si sumás más equipos, ¿viste lo que pasa en la Argentina? En la Argentina sumaron equipos, pero sumaron equipos que son muy pobres. Barraca, imagínate, Barraca tiene para 4.000 personas. Ascendió. Y después, por derecho propio. Y ahora ascendió Riestra. Bueno, Deportivo Riestra tiene un pequeño escenario que está cerca de San Lorenzo. 3.000 personas. 3.000 personas. O sea, alguna vez Osvaldo Domínguez dijo, el tema de la integración es que cuando se hace la integración también puede ser un problema de que vos integres, pero integres pobreza. Porque son clubes pobres, necesitados, y eso no suma. Y él hizo un torneo donde jugaron todas las ciudades, fue un fracaso, porque era un torneo paralelo. Acá, por mérito propio, ascendieron, pero Argentina pues no tiene la culpa que Godoy Cruz Platense sea una de las semifinales. Porque la otra, River Central, es una gran semifinal. El sábado juegan Platense de Ronaldo Benítez contra Godoy Cruz. Martínez. Una semifinal y la otra juega River contra Central. Tapia es muy criticado porque lo tratan de populista, de sumar clubes para tener votos también. Claro, o sea, porque Tapia... ¿Cuántos clubes tiene la Argentina ahora jugando en primera? ¿Más de 30? ¿Cuánto? ¿32? No bajó. ¿Bajó ahora? Lo máximo fue 32. Pasa que ahora eran 3 descensos y bajó a 2.
para darle gusto a todo, ¿verdad? A los clubes. Pero acá yo digo, acá 12 ya, este año con Tacuarí, con Ameliano, estábamos hablando la otra vez, había partidos que Pero eran... se puede probar con 14, por ejemplo. El tema es que dicen, no, tiene que ser por mérito deportivo. Ahora se suma Pedro Juan Caballero. Sí. Sol de América. Vos sabías que en Sol de América 80 partidos se jugó en la temporada, teniendo en cuenta intermedia y primera división. El escenario más utilizado fue. Pues Sol de América de primera. Pero sumarle, por ejemplo, un equipo de Encarnación. Bueno, no, pero es el ideal. Pero ponerle que te sube Fernando Lamora con... A ver... En ese caso tenés que hacer... Allá, saludos para la gente. Saludos a la gente. Ponete sale Fernando Lamora, ¿con quién te puede subir? Con... Recoleta. Recoleta. Puede ser un equipo, por ejemplo, de Coronel Oviedo. Sí, no, pero Coronel Oviedo no está preparado, ni tiene equipo en la intermedia. Le fue muy mal a Coronel Oviedo cuando estuvo. Por eso te digo, ponete sube Fernando Lamora con Recoleta. Tenés Fernando, Recoleta, Tacuarí, Ameliano. Va a estar la mitad de la fecha, va a ser tiene más que o ser menos. una designación a dedo. Lo hizo Uruguay y le salió mal. Uruguay le salió mal. Uruguay le salió mal. ¿Y qué hacemos entonces? No tenemos solución. Y no. No. O sea, mantener este formato. Ahora, sí, creo que ya lo dijimos hasta el hartazgo, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo. Habría que suprimir el tema del promedio del descenso. ¿Verdad que estamos de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo. Dani también, yo sé que Dani está de acuerdo. ¿Vos, Federico, estás de acuerdo con la supresión del descenso, del promedio? Del promedio sí, claro. No del descenso, del promedio. Claro, del porque descenso. es condicionar tu vida de 3 años atrás. Sí. Es injusto. 3 años atrás alguien hizo muy malas cosas y va a hacer una gran campaña y está peleando siempre con el descenso. Eso es como sería tenerle a una persona siempre en el Inforcón futbolístico, ¿verdad? Como así también cuando tenés un colchón... No puedes progresar por más que haga una buena campaña. Como también cuando tenés un colchón importante de promedio o de puntos, no vas a arrancar como tenés que arrancar dando el 100% la primera etapa del campeonato. Después, cuando te vaya apretando un poquitito el tema del promedio, capaz reaccionás. Pero sin embargo, si todo el mundo comienza en el kilómetro cero, desde el primer partido, sabes perfectamente... Oviedo perdió con 12 de junio, me dice acá el doctor Codas. Perdió el repechaje. De Bachi Núñez. El repechaje para... No. no. El que perdió sí, perdió en la semifinal. Con 12 de junio. La final jugaron Sí, con Colón de J. Saldívar. Sí. La semifinal perdió Oviedo. Imagínate lo difícil que, lo lindo sería tener un club. Guaireña ahora se fue. Porque también los equipos Guaireña se fue después de 8 años, ¿verdad? No. 20, 4. 20, 23, 4 años. Perdón, 4 años. ¿Y quién fue el que se fue hace poco? ¿Cuáles son los clubes que se mantuvieron más tiempo en primera? Del interior muy pocos. Porque fíjate que Santaní subió rápidamente en los 2 ciclos, retornó a intermedia. 2 de mayo. Carapeguá tuvo 2 años también. 2 años. 2 años. Sí, General Caballero con León Mallorquina. 2 recién. 2 temporadas. Por lo menos se mantiene. Comienzan a tambalear allá por la tercera, cuarta temporada más o menos, ¿verdad? Sí. Ese es también el tema, por ejemplo. River, el que Lito subió y bajó. Ese es el riesgo también cuando suben los de afuera, porque tenemos ya cuantas muestras que no supieron también sostenerse en primera, porque los desafíos y las exigencias son totalmente distintos. Es difícil, yo no sé, ya. En todo caso, una salida podría ser una designación a dedo de grandes ciudades y probas. Habría que llegar a un consenso general a nivel de clubes. Y por ahí, si acá funciona. Pero quien lo va a afinar y los otros que están en intermedia, ¿para qué están a hacer? Habrá que buscar el sistema, la forma. O hacer como Chile, que suspendió el descenso. Puede ser también. Buscar los equipos se vuelven más competitivos pues porque se sacan encima, pero ¿y los que juegan la segunda para qué juegan? Ahora, el tema de cuando eliminás el promedio, al final vos te pones a pensar y tomás la muestra, la última. Eso de que Olimpia, Cerro o Libertad van a estar en riesgo de descenso es muy complicado. Es mentira. Porque fíjate la tabla de muestreo nomás, la última, no sé, 4 temporadas, ninguno de estos equipos, ni Olimpia, Cerro ni Libertad, Guaraní, estuvieron en penúltimo o en la última ubicación o antepenúltimo. No. ¿Verdad? El único lugar donde se da eso porque es muy competitivo es Brasil. Donde que salió campeón el año pasado puede ser último el siguiente y se va. Pero Brasil es muy competitivo. Gremio salió campeón de la Libertadores de 2017 y 2 años más tarde fue a la B. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Cruzeiro se fue a la B. Cruzeiro para la B. El Vasco está para bajar también.
Entonces, en Brasil sí, pero acá ni Cerro, ni Olimpia, ni Libertad nunca tuvieron últimos. En algún momento Olimpia estuvo cerca de la cola, pero después salió de vuelta y se ubicó mitad de tabla. Entonces el acumulativo sería... Mira que lo trajo Oscar Harrison, trajo eso, ¿eh? Cuando la APF copiaba muchas cosas de la AFA tenía buen manejo en aquel momento, Grondona a su esplendor, mucho antes de todo lo que saltó, y era 2 torneos por año y promedio. Ángel y eso Elian, mismo copiaron Chile y Paraguay al mismo tiempo. Ángel Elian colabora nuestro compañero. Colón pidió ayer la nulidad de su deseo por el cambio de reglamento en pleno torneo. De 3 bajaron a 2, que es lo que estaba contando Federico, pero acá Colón dice no, pide nulidad. Sí, pero es nula la posibilidad de que su nulidad ande, porque descenderían igual, pues. Si no descendieron 2 y eran 3, ¿se entiende? Ellos están entre los 2. En todo caso, Gimnasia el beneficiado de eso, porque Gimnasia si eran 3 descendía, pero no va a correr lo de Colón, no corre. Vamos a Edgar, vamos a Fabio, más audio WhatsApp por favor, y vamos cumpliendo con los servicios por favor. Fabio, Edgar, ustedes ahí en los estudios, si son tan amables con Wilson. Aprovecha las increíbles promos por diciembre en Inverfin. Comprando cualquiera de nuestros productos, accedes hasta un 70% de descuento en productos seleccionados. Además, tus compras también te permiten acceder a increíbles regalos directos por valor de más de 2.000 millones de guaraníes. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Aplica en bases y condiciones. Antes de los audios que pueden enviar a través del 0972-730-730. Fabio. Sí, Federico. No, me acota muy bien acá el doctor Fernando Coda, que está bien lúcido hoy. Está aportando de verdad. Colón hace 2 años salió campeón del fútbol argentino. Le ganó a Racing 3-0 con el Pulga Rodríguez. Colón hace poco fue finalista de la Copa Sudamericana acá, en la cancha del Cerro. Contar lo de Palmeiras. Yo me imagino que Fabio va a contar hoy los partidos de la Premier League. Va a contar que hay Brasileirão. Hoy Palmeiras puede ser campeón, hermano. Por eso. Vamos a dejarlo a Fabio que haga el bloque internacional. Pero yo estaba aportando lo de Fernando Codas, está bien lúcido hoy, gracias doctor Fernando Codas, que Colón fue campeón de Argentina hace 2 años. Y con promedio, igual, se fue al descenso. Y fue finalista con Independiente del Valle de la Copa Sudamericana. Y también se fue al descenso. O sea, cuando la mala te viene, no sirve ni el promedio ni el acumulativo. Colón creo que ha sido denunciado de presidente. Tiene que pagarle $2 millones a un jugador a Beatriz por despedirlo en la pandemia, en plena pandemia. $2 millones. Qué mal lugar para Alberto Cardoso Lucena y compañía, ¿no? Se fueron y... Hasta se habla de que puede volver para acá. Claro. Cerro. El Beto mal porque está lesionado. Sí. Pero quería compartir, disculpame Fabio, eso nomás de Colón, que fue campeón contra Racing en una final inolvidable hace 2 años y ahora está en la B, nuevamente. Gracias Federico, excelente. Vamos a recibir los audios, pero antes... Tu aguinaldo está muy cerca con el Cacique. Hay más de 236 millones en aguinaldo. Con cada compra de 30.000 guaraníes ya tenés un cupón. Con productos en promoción te dan cupones adicionales. Este jueves, mañana 7 de diciembre, el Cacique sortea 3 aguinaldos de 10 millones de guaraníes. Tu aguinaldo está muy cerca con el Cacique. Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. 0972-730-730. Escuchamos a nuestros oyentes. No, va a correr eso de aumentar los equipos porque el sponsor no va a poder pagar todo. Apenas lo está pagando ahora por 12 y no va a querer pagar por 18 equipos. Hora Caminante Deportivo. Saludos de Francisco Vázquez desde Macailuque. Carlos Elito Duarte de Guayena. Voy a pasar a nuevo jugador de Sportivo Luqueño para la temporada 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Bruno? Resulta que
del interior es difícil que suban los equipos porque de intermedia, en intermedia es muy difícil. Tan difícil es que hay que tener dinero para solamente negociar con los árbitros. Demasiado partido hay con mucha injusticia de parte de los árbitros. Falta árbitros competentes o que funcione el VAR en intermedia. Es supercampeón, vio la libertad de la campeonza. Supercampeón con Olimpia a los muchachos. Señor, tranquilizada. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Yo creo que con el lavado de ahora, Libertad supercampeón, muy buen lavado, van a aparecer equipos de hasta se puede implementar a 20. Ya ponte más mientras esté Carte por ahí. ¿Qué tal, Bruno, compañeros? Decime un poco en qué va a cambiar el tema del promedio. Juegos que van a pelear el promedio Olimpia, Cerro, Libertad, y el título van a pelear los de abajo. Los mismos de siempre le van a pelear, no va a cambiar absolutamente nada. Y como que no vamos a estar de acuerdo con la renovación de Espínola y de Zavala si fueron los mejores. Otra cosa, Bruno, estamos acá un grupo de 5 comiendo acá en Energy. Somos ultra del ancho, cuídense. Hola Bruno, ¿cómo están? Y en tiempo de Pacielo, Olimpia terminó 2 campeonatos seguidos en el último lugar. Y en el campeonato siguiente mejoró porque ya estaban preocupadísimos con el tema del descenso. No sé si te acuerdas. ¿Qué tal, Cardinal Deportivo? Más del aporte. Excelente el programa. Ostorba lo Olimpuerco ve la Libertad de ser campeón, o sea, supercampeón, dueño del torneo paraguayo. Hace un olimpista, hace y goina. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y tenemos que hablar de la definición del Brasileirão. El Palmeiras de Gustavo Gómez está a un empate de poder lograr el objetivo. Palmeiras en estos momentos tiene 69 puntos. El Atlético Mineiro tiene 66. El Flamengo tiene también 66 puntos. Hoy visita el Palmeiras al Cruzeiro. Y para poder lograr ese objetivo solamente necesita empatar su encuentro para poder llegar a esta consagración. 10 títulos tiene hasta ahora Gustavo Gómez. Va por otro título más en lo que tiene que ver con el Palmeiras en este caso. Atención también que se define la cuarta plaza de la Copa Libertadores de América. Acceso directo. Gremio tiene 65. El Gremio de Matías Villasanti también está muy cerca de ese objetivo, ganando su partido ya estará clasificando a la Copa Libertadores del próximo año. Botafogo tiene 64, espera el tropiezo del equipo de Gremio para poder lograr ese objetivo. Botafogo que ya no pelea por el campeonato, el equipo de Matías Segovia y de Gatito Fernández. El otro que tiene una chance mínima para entrar en la cuarta plaza de Libertadores es Bragantino con 62, recordando que Fluminense como campeón de la Libertadores 2023 y São Paulo campeón de la Copa de Brasil también jugarán la Libertadores 2024. Atención que por el descenso hay un cupo más que se define hoy porque ya descendieron Goiás, Coritiba y América Mineiro. Hoy pelean por esa última plaza. Atención, el último es Bahía con 41, pierde y desciende. Vasco tiene 42 y Santos tiene 43. Vasco está obligado a ganar, lo mismo Santos para dejarlo a Bahía.
como el equipo que va a descender. Recordando la fecha, Cruzeiro ante Palmeiras por el título de campeón. El Flamengo va a visitar al São Paulo, el otro equipo que está ahí en zona de campeonato. El Bahía va a recibir al Mineiro, el otro equipo que tiene chances de poder lograr ese objetivo. Y Fluminense va a enfrentar a Gremio, partidazo el que vamos a tener todos los partidos 21:30 en el Brasileirão. En Inglaterra, ayer en un partidazo el Arsenal le ganó 4-3 al Luton Town. Victoria sobre la hora del equipo del Arsenal. Hoy a las 16:30 tenemos el Fulham ante el Nottingham Forest. También mismo horario para el Brighton ante el Brentford. Mismo horario para el Sheffield United ante el Liverpool, que juega de visitante. También Crystal Palace ante el Bournemouth. 17:15 para Aston Villa, Manchester City, uno de los platos fuertes de la fecha. Y 17:15 para Manchester United ante el Chelsea. ¿Cuándo juega el Newcastle de Almirón? Lo hace mañana, 16:30 horas, visitando al Everton. El Arsenal, con su victoria de ayer, sigue siendo líder, 36 puntos, Liverpool 31, el City 30 en las principales posiciones de la Premier League. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Mucha información para compartir con todos ustedes. Atención, confirmada la presencia, la continuidad de Ariel Galeano como técnico de Libertad para la temporada 2024 en Libertad. Roque Santa Cruz firmará por 6 meses más, continúa en Libertad, y atención con lo que decía Federico, podía también tener la otra tarea de ser el manager en reemplazo de Jorge de los Ríos, que abandonó ese cargo en Libertad. Roque Santa Cruz está para jugar 6 meses más y también sería el manager deportivo de Libertad. Con respecto también a lo que tiene que ver con Alfredo Aguilar, podría estar en el interés de Libertad, aunque desde Luqueño, según averiguaba Wilson González, le dicen que no es así, que está difícil que en este caso Alfredo Aguilar abandone al equipo auriazul para la temporada 2024. Matías Martínez, de buen año con Nacional, el volante por izquierda, el extremo, no sigue en el equipo tricolor, está buscando club, sería otro equipo paraguayo que podría darle chances a Matías Martínez, repito, que no continúa en Nacional. Con respecto a lo que tiene que ver con Olimpia, esto que estábamos hablando desde el inicio del programa con los compañeros, que a través de un comunicado oficial, la comisión directiva ha notificado el uso de la opción de compra y adquisición definitiva de los jugadores Juan Espínola y Facundo Zavala. Ya va a proyectar Olimpia la posibilidad de asegurar a estos futbolistas para la temporada 2024. Lo que tiene que ver con Cerro, Víctor Bernay confirmado, será el entrenador de 2024. ¿Qué pasó con Lucas Quintana? Se lesionó de la rodilla, es una lesión seria. Hablamos con el mismo jugador, Lucas Quintana, y también aprovechamos para preguntarle si podía jugar este partido, atendiendo que ya forma parte del plantel de primera. Esto decía el juvenil de Cerro. Tuve un pequeño golpe en la rodilla izquierda, nada más. Yo no siento ningún dolor. Hoy tengo que hacerme una resonancia a la tarde y para descartar cualquier cosa. Un pequeño golpe nomás, y ya para evitar cualquier otra lesión de gravedad, decidí salir. ¿Saliste por precaución entonces? Sí, por precaución. ¿Y Víctor Bernay conocía la situación? Y desconozco de eso, me imagino que sí, pero no sé. A mí me convocaron, yo estaba en un grupo de la sub-18 y me convocaron y me presenté como para disputar, porque como que soy empleado del club y donde ellos me digan, me tengo que ir. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo.
Seguimos con los audio WhatsApp, mi querido Obi. A ver qué dicen los amigos. Este no sale, sale muy bajo. Buenas. Año de luto para el pseudo periodismo deportivo, Su equipo preferido, Pinguinelli, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto lugar por ahí, Que va, y ahora hace campaña para poder recaudar fondos y para poder vender jugadores humo. Dale que los muchachos. Buenas tardes, Bruno. Yo le voy a responder a ese liberteño que habló por Olimpia. Él se tiene que preocupar de su cuno más. Esos lavanderos. Y ya terminó su recreo. Ahora el señor Carter ya no va a comprar más por su dinero y ya no va a salir más Libertad campeón. Acuérdense de mí algún día. Fabio, me preocupa el Arsenal, será. No puede tener ese arquero raya ahí. ¿Qué tal si hablan un poco con Arteta? ¿Por qué no le llaman? Hablan de cosas importantes, será. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Este año que viene la Libertadores sin público llega, tipo pandemia, porque los lavanderos de Tuyucuapico van a llenar el Defensores. Ahí sí serán otro año sin Libertadores para el Paraguay. ¿Qué tal, Fabio? A este cerrista que dice por Olimpia que no va a participar en la Libertadores, ¿y ustedes cerristas para qué quieren participar si son una vergüenza para el país? La primera ronda se elimina como lo peor, le elimina un club boliviano que a nadie le ha ganado en 50 años. ¿Qué épico lo que van a decir ustedes, cerristas? No tienen nada. Tu aguinaldo está muy cerca con el Cacique. Hay más de 236 millones de aguinaldo. Con cada 30.000 guaraníes de compras ya tenés un cupón. Con productos en promoción te dan cupones adicionales. Este jueves 7 de diciembre el Cacique sortea 3 aguinaldos de 10 millones de guaraníes. Tu aguinaldo está muy cerca con el Cacique. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Conocido que Cerro Porteño no va a ir muy lejos en esta Copa Libertadores. Por eso nomás le dejo yo otra vez a Bernet para promocionar jugadores y vender. Zapag no le interesa la Copa Libertadores, sino quiere vender nomás. Tranquilo muchachos, tranquilo, no se pongan nerviosos. Sabemos que Libertad compra y se le conoce como lavandero, pero bueno, todo tiene que terminar en su momento. Olimpia, fuerza, que tú puedes levantarte. Y Cerro, bueno, aguante Cerro. Buenas tardes, gracias Carinal. Muy bueno está el programa. Zapata tiene que avivarse ahora. El mejor arquero del arquero nacional es Espínola. Parece que le van a dejar ir porque viene Anthony Silva, el viejo Anthony Silva. Y Cerro tiene que avivarse y contratarle. Con un buen preparador de arquero puede ser el mejor de Paraguay. Buenas tardes, señores. Excelente está el programa. Solamente... Tranquilo, 12-8 nomás los liberteños. Ganaron todo este año, ¿verdad? Pero para Olimpia sigue siendo el primero, número 1 en Paraguay. Tranquilo nomás. Ahora cuando nos pase a nosotros, en cantidad de títulos y Copa Internacional, ahí podemos hablar. Mientras tanto, sigue siendo tercero o cuarto de Paraguay. Estamos orgullosos que el viejo continente conozca lo mejor de lo nuestro, porque nuestra calidad merece ser probada por todo el mundo. Pilsen, recién hecha desde 1912, pronto en Europa. No, ya conocido Cerro JJ Bucúbico. Siga participando nomás ni en la primera ronda no va a pasar.
A estos cerristas, Bruno, le duele todavía las 3 copas de Libertadores. Le duele mucho eso. No pueden sacar de eso de ahí. No van a lograr nunca todavía. Así que, cerrista, pregúntame a Calmón. ¿Qué tal, Bruno y a los compañeros? Para el Carinal Deportivo, no hay también movimiento en el mercado de pases para transferirle a Ariel Julián, porque iba a ir tema en la otra mitad ya la partida, o sea, ñan de Yara Jesucristo. Vamos a mover también el mercado de pases los muchachos ahí. ¿Sabes por qué Bruno quiere que se juegue con 14 equipos? Porque los que suben juegan colgados del travesaño. El apoyo viaja con Olimpia, es un cerro liberteño, pero hay que siempre las 3 libertadores. Y que parte de Olimpia perderá el Big Papi, hay que cambiar de tal. Calmo, ya le veo que nada Olimpia una pepa, poner cuenta y nada. Me la caja que te ve. En Paraguay, Pirelli es el centro neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Y dentro de los movimientos que estamos teniendo, atención con lo que pueda pasar con Guillermo Auché también, que podría estar en la órbita de Libertad para la próxima temporada. El presidente nos decía aquí hace poco tiempo que hay un club grande que lo quiere, a Guillermo Auché, el volante de General Caballero. Y otra situación confirmada también, Gaspar Servio vuelve a Guaraní. Va a ser el arquero de la temporada 2024. Ayer decíamos durante el programa que estaba para retornar, quería su revancha el arquero argentino y ya va a ser arquero de Guaraní para la temporada 2024. Vuelve Gaspar Servio a la toldería. Seguimos con los audios, Obi, 0972-730-730. Tranquilo, los liberteños, no todo es eterno en esta vida. Sale bajo. En vez de plaguearse entre liberteños, cerrita, Olimpia, ¿por qué pero no se analiza cómo somos la 10ª liga más competitiva del mundo y no somos capaces de llegar ni a cuartos de final de Libertadores? Discutan a eso. No, señores. A Ariel Julián no se le toca. Acá Club de España de Ciudad del Este te da a depender hasta la muerte de Ariel Julián. Nuestro sueño es que vos relate el partido Club 3 de febrero en primera, Ariel Julián. Ya. Vamos a pedir por vos. No me toquen a Ariel, por favor, no le toquen. Ariel, mi hermana dice, ¿cuándo vas a venir otra vez en San Lorenzo? Acá con Judito pensando bien, Libertad puede ser que haya ganado los 3 títulos, pero el mayor triunfo que consiguió un equipo paraguayo este año fue Olimpia, eliminarle al último campeón. Ese nadie no lo puede discutir. Un triunfo contra Flamengo no se puede comparar, por ejemplo, con nuestra Copa Lata de acá de ahora. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quimfa. Con Saladix participás por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes para que vivas el fútbol de la mejor manera. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000.
Ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. Y con la ida de Gaspar Servio a Guaraní, atención con lo que puede hacer Tacuarí también para buscar un nuevo arquero. Suena el nombre de Héctor Espínola, que ayer rescindió contrato, o en este caso ya finalizó su contrato con Nacional, ya no renueva con el tricolor y podría ser arquero de Tacuarí. Héctor Espínola, que estuvo antes en Guaireña, este año en Nacional. Seguimos con los audios. Hoy, 0972-730-730. Escapalla con la 18 equipo Ariel, pero... la OA arriba, y en la APF, un boyica llego, un boyica Santaní, un boyica llego a Villarrica, un boyica Capegua, porque la club grande no sé, y la campaña de Juan no es el problema. Al año de presidente de la APF, desastre. Aguanta Ariel, será que se haya transferido, vio. Hagan un versus ahí, Ariel versus Bruno. El de Bruno, su relato no se entiende. ¡Ahí verá la pelota! No sabe si es gol, corner, centro, Eva lo dijo hacer. De Tabiso, la Olimpia, 3 copas de Orecoja. Maravilloso la Copa Libertadores de Guata. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Con Sueñolar encontrás el regalo de Navidad para quienes más querés con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú. Llamanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar, en nuestra casa matriz y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad. Con características avanzadas y sistemas de asistencia, tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el Showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More. Bueno, recta final de nuestra programación en Energy. Impresionante la atención de toda la gente de Energy acá en el Metropolitano. Federico Ariel, impecable. Seminario Metropolitano. Así que muchísimas gracias a la gente de Energy. Estamos cerrando la recta final de nuestra programación. Lo de Lucas Quintana no fue tan grave como, bueno, por lo menos es lo que nos decía el protagonista. Claro. Habrá que ver qué dice el estudio que se va a hacer a las 5 de la tarde, dijo Lucas. Pero al no haber dolor y al salir por precaución, hay buenas posibilidades de que no se trate de algo más severo, serio, en cuanto a la lesión de la rodilla. En el Shopping Mariscal sentimos en un ambiente realmente extraordinario, naturaleza. Qué lugar de tránsito, ¿no? Sí. Porque estamos fresquitos, porque están los árboles, el ventilador del aire, pero qué lugar de tránsito que pasa, la gente grita. Ustedes estaban parados ahí, le reconocía, escuchando la radio, los muchachos, los notas muchachos también, los ganadores, y una gran atención realmente. Una gran atención de una gran empresa. Por lo que estamos viendo, un lugar que siempre paso, pero primera vez que me quedo y me gustaría ir alguna vez hacer un after aquí tipo... O sea, lo mismo pensé. 6 de la tarde por ahí. Sí, un viernes. Venir acá hace un viernes, sí. Hablar de otras cosas, perder ya el tema. Bueno, buenísimo, está lindo. Está bien de relax. Edgar. En el Shopping Mariscal sentimos la Navidad y para celebrar con todos nuestros clientes sorteamos 2 Audi Q2. Por tus compras desde 150.000 guaraníes participas en los sorteos a realizarse el 24 de diciembre y 6 de enero. Mientras más compras realices tendrás más oportunidades de ganar. Vení al Shopping Mariscal donde sentimos la Navidad.
Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. En locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Hoy estuvimos desde Energy con los compañeros, con Bruno Pon, con Federico Arias, con Fabio. Ariel Marecos. Cerramos la programación con lo que decía. Fabio. Sí, a ver, uno. No, que repetir esto que ya habíamos dicho, Fabio. Lo de Gaspar Servio que vuelve a Guaraní. Qué raro, ¿no? Vuelve Gaspar Servio. Cariñosamente el loco Servio. Después de aquel, justamente estábamos recordando el episodio. Ayer fue el aniversario, ¿verdad? De los 2 años. El lunes. De los 100 y 55. Anteayer, ¿no fue? El 4, antes de ayer. Antes de ayer. Bueno, así que Gaspar Servio vuelve. Nos vamos con Lucas Quintana, jugador de Cerro Porteño que se lesionó el día de hoy. Te agradezco. Y tuve un pequeño golpe en la rodilla izquierda, nada más. Solo pequeño golpe, no es grave. No, yo no siento ningún dolor. Hoy tengo que hacerme una resonancia a la tarde y para descartar cualquier cosa. Dios quiera no sea nada grave. Entonces tranquilidad para la gente de Cerro, Lucas, porque en principio se habló de que podría ser grave, que podría ser una distensión o algo peor. Tranquilo. Estamos todo bien, gracias a Dios. Le agradezco a toda la gente que está preguntando y apoyándome con sus mensajitos. Y eso. ¿Cómo te lesionaste, Lucas? Y en una pelota que salía a presionar, al girar me golpeé. Me trabó, creo, mi botín, o no sé cómo pasó, pero me golpeé la rodilla izquierda. ¿Cómo se dio para que vos juegues este campeonato o este mini torneo? Y a mí me convocaron, yo estaba en un grupo de la sub-18 y me convocaron y me presenté como para disputar, porque como que soy empleado del club y donde ellos me digan me tengo que ir. ¿Quién te convocó, Lucas? Y enviaron la convocatoria y los profesores. ¿Quién es el técnico? ¿El técnico de la sub-18 es? Ahora ya está diciendo Domingo, era nuestro profesor. Mingo, que está en el cuerpo técnico también de Bernay. Lo que llamaba la atención es que vos ya estás en el plantel de primera, pues. Y seguramente vas a arrancar el año en la primera división y este es un torneo sub-18, ¿verdad? Por ahí venía la extrañeza que nos preguntábamos cómo él va a jugar un torneo de promesa cuando ya está en primera. Vos, como decís, sos empleado del club y tuviste que acatar la convocatoria. Así mismo, amigo, así como está diciendo.
Yo soy un empleado del club y donde ellos me necesiten yo tengo que estar. Para eso soy un empleado y remunerado por ellos, y donde ellos me digan yo tengo que asistir. ¿Y Víctor Bernay conocía la situación? Y desconozco de eso, me imagino que sí, pero no sé. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Marihuana ingresa a Paraguay desde Miami dentro de cajas de juegos de mesa. Poco más de 2 kilos de marihuana